Había mucha expectativa con cómo iban a amanecer los mercados, cuál iba a ser el comportamiento. El dólar sigue con una tendencia en baja, pero bueno, ya adelantó el mismo ministro de Hacienda, Duhovne, que se va a trasladar a los precios, obviamente va a haber más inflación con esto que pasó con el dólar. Queremos analizarlo a fondo, queremos saber cuánto va a afectar nuestro bolsillo. Está Martín Lustó con nosotros, fuerte el aplauso, bienvenido Martín, diputado nacional por Evolución y exministro de Economía, sabe mucho y siempre nos explica todo de manera fácil. Eso es lo que me gusta, Martín, a ver si podés un poco llevar esto al llano, ¿no? Porque creo que hemos escuchado mucho término técnico la semana pasada y por supuesto el miedo de la gente, cada vez que se dispara el dólar aparecen todos los fantasmas. ¿Cómo viste lo que sucedió? ¿A qué crees que se debe? Bueno, se debe a un montón de factores distintos, ¿no? Por un lado, tenés un tema muy técnico, que es que antes los fondos que invertían en Lebac, los fondos de afuera, no pagaban un impuesto, ahora lo empezaron a pagar. Es un tema muy técnico. Cuando me entrevistaron yo dije que eso era un tema muy menor, que no era el fondo de la cuestión. Lo que hay es un cambio de humor con respecto a la Argentina, que hemos hablado muchas veces en este programa, que ciertas cosas que Argentina debería cometer en conjunto de la clase política para no solamente no tener los mismos problemas de siempre, sino no tener los mismos malos diagnósticos sobre los mismos problemas de siempre, en mi opinión, falta. O sea, que el mal humor es desde el exterior, decís, ¿no? Ese más trabajo allá del humor aquí dentro del país, de los mismos argentinos. Digamos que falta un diagnóstico más profundo, con lo cual las cosas que Argentina debería hacer y acordar se dilatan, y frente a esa dilación, que lo llamamos gradualismo, paso a paso, como quieran, eso se puede mantener sin introducirse en cuáles son las cosas que Argentina debe hacer durante un tiempo, mientras te financian. Y el mundo, no solo por el mundo, sino porque ve que Argentina no encuentra ese rumbo concertado, empieza a tener más dudas y empiezan a salir los mismos capitales que antes entraron. Cuando esos capitales salen, lo que hacen es, vinieron con dólares, le dijeron al Banco Central, dame pesos por favor porque voy a invertir en Argentina, lo voy a invertir en Lebac. Y en un momento, ya no me gusta tanto qué es lo que está pasando, agarran esos pesos, esas Lebac, y dicen, me devolvés los dólares y salgo. Y esos son volúmenes grandes. Cuando esa demanda sobre los dólares a volúmenes grandes sucede, lo que tenés es el precio del dólar que sube. ¿Pero es una crisis? Es una crisis cambiaria, no es una crisis. No, yo quiero volver a algo que hablamos también bastantes veces. El parámetro argentino para crisis es el 2001. Si la gente está preocupada por 2001, por Corralito, no es una crisis. Ahora hay un montón de cosas en el medio entre eso y padecer. Acaba de decir algo importantísimo, porque la semana pasada hubo mucha gente que públicamente hablaba de un posible Corralito o de una posible crisis vinculada al 2001. Vos eso lo descartás, digamos, decís que no son comparables. No son comparables por muchas cuestiones. Primero, para entender qué es lo que pasó en el 2001 y por qué había un Corralito. Una de las cosas que la gente se olvida es que la ley de convertibilidad implicaba que vos no podías, el Banco Central no podía darle a la maquinita y emitir pesos. Lógico. A menos que entrara un dólar. Entonces, en ese momento los dólares se iban, vos tenías cada vez menos pesos en el sistema y la gente iba al banco a decir, dame mis pesos, y el Banco Central no podía emitir. Por eso es que vinieron las cuasimonedas, etc. Hoy no tenemos el corset que se llama la ley de convertibilidad, con lo cual mañana va todo el mundo a sacar pesos de los bancos y el Banco Central puede emitir pesos para dar a los bancos para que la gente se lleve los pesos. Entonces, ese tipo de crisis de depósito, crisis financiera, no. ¿Qué tuvimos? Una crisis cambiaria, que es que un montón de gente piensa que este dólar es barato o que no quiere seguir apostando al peso en estas circunstancias porque el peso está caro cuando el dólar está barato, dice, prefiero llevarme los dólares. Y eso es lo que tuvimos. ¿Cuál fue la respuesta a eso? Es una respuesta, la que tuvimos el viernes y la que tenemos hoy, es una respuesta que desincentiva al que por motivos financieros se quiere llevar los dólares, ahora voy a explicar por qué, pero no termina de resolver el problema. ¿Qué quiere decir que desincentiva? Voy a explicar lo más fácil que pueda. Supongamos que el dólar está a 20. Supongamos que el dólar está a 20. Entonces, si vos vas a invertir y tenés $1000, decís, bueno, ¿qué hago? ¿Compro pesos y Lebacs o me quedo con los dólares? ¿Sí? Si me pagan 40% de tasa, los 20.000 pesos, que son los $1000, a fin de año me dieron 28.000 pesos. 40% sobre los 20.000. Yo digo, si el dólar en un año pienso que va a estar más barato de 28 mangos por dólar, me quedo con los pesos. Sí. Si pienso que va a estar a 30, compro dólares. Entonces, a medida que yo te subo mucho la tasa, te saco el incentivo para que compres dólares y te quedes en peso invirtiendo y le saques un buen retorno. Eso es
un tapón Claro, a un ¿cuánto problema se que es puede más de mantener fondo. en el tiempo? Y el problema es que eso impacta. Entonces, vos decís, ¿qué pasa con la tasa de 40? Bueno, una pyme hoy tiene que ir a descontar un cheque, ¿a cuánto le descuentan? Tengo un comercio y digo, mira, discúlpame, pero no te puedo pagar a 30 días, te tengo que pagar a 90. ¿Cuánto vale la diferencia entre pagar a 30 o 90? Bueno, te cobro 5% por mes, 3% por mes. Entonces, el dinero que vos tenías para otras cosas lo tenés que dedicar a pagar intereses, te queda menos dinero para el resto de las cuestiones y eso hace que la economía crezca menos. Hoy Longobardi La es una famosa metáfora recesión, médica. ¿no es cierto? Que tanto le tememos. Digo, hoy Longobardi es una metáfora médica para completar esto que planteabas. Decía, el gobierno aplicó ibuprofeno para bajar la fiebre, pero la causa de la fiebre sigue estando. ¿Compartís ese diagnóstico? Sí, comparto el diagnóstico. Y te diría más. Yo creo que hay si querés, vos podés tener fiebre por un montón de motivos distintos. Podés tener alguna enfermedad vos podés tener fiebre porque tenés una infección. Entonces hay una infección. Yo iría un grado más abajo. Es qué tipo de infección tiene la Argentina, que es lo que me parece que la clase política no discute. ¿Es curable? Es Claro la gran pregunta. Claro que es curable. Claro que es curable. ¿Y qué es lo que se debería estar haciendo que no se está haciendo? El motivo por el cual Argentina entra recurrentemente en este tipo de problemas es porque tiene algo que no resolvemos de fondo. Ese algo que no resolvemos de fondo es que Argentina hace mucho tiempo, en los últimos 55 años, 50 años tuvimos déficit. Es decir, que tenemos un Estado que vive por encima de lo que recauda y recauda cada vez más plata. No es que vive por encima de lo que recauda y recauda poco. Recauda 3 veces más que hace 25 años por cada uno de nosotros y la gasta mal. Esas cosas, tener déficit, hace, por ejemplo, que el dólar se atrase. Que lo hemos visto muchas veces en Argentina, que la gente sale al exterior y dice, me parece que Argentina está cara en dólares, me parece que esto no es sostenible, y compran con una lógica muy parecida, una escala distinta a la que compra un fondo grande del exterior. Entonces, cuando Argentina comete un error repetido que hace que se atrase el tipo de cambio, que ese error cometido es que vive por encima de lo que el Estado debería gastar y la gasta mal. Otra vez, no es que no hay plata, hay mucha plata y se gasta mal. Y cuando la clase política, en lugar de sentarse a corregir eso en conjunto, unos se cierran de un lado y otros aprovechan el momento para cebar la bomba o generar más tensión, aquellos que pensamos que hay un camino en donde cada uno tiene que ceder un poco para ordenar las cuestiones, tenemos menos espacio, que es la famosa polarización. Martín, ¿te puedo volver al cortísimo plazo? Sí. Porque vos decís, tenemos una crisis cambiaria. Anoche el ministro lo que planteó es que esto se traslada ya a los precios y ya se trasladó a algunos precios. Se habla inclusive que había pautado un aumento nuevo para el combustible y que el gobierno lo frena. El tema inflación. La crisis cambiaria trae inflación en este país inmediatamente. Sí. ¿A cuánto se puede ir la inflación? Mirá, hoy ya tenés, y además recuerdo que cuando hubo el cambio de metas de inflación también me invitaron al programa y yo dije que el reconocimiento que estaba haciendo el gobierno era menos con respecto a no llegar a las metas, como que le preocupaba el crecimiento. Entonces, en un contexto de este tipo, donde vos dijiste, mira, empiezo a trabar algunas cosas, ¿no?, que generan más inflación, me salgo un poco de la receta más típica de mercado, digo, bueno, pospongo esto, hago esto, pero mientras tenés no solamente el dólar más arriba, y el dólar en la Argentina es como un mal termómetro que usamos los argentinos. Como no podemos hacernos un chequeo completo, decimos, che, ¿qué está pasando? Y el dólar subió, bueno, hay un poco de fiebre. Entonces nos preocupamos más y la gente se anticipa. En otro país sube el dólar y no pasa nada. En la Argentina ya tantas veces hemos visto esta dinámica que sabemos cómo reaccionar, ¿sí?, para protegernos. ¿No? Entonces se va a trasladar a los precios y por otro lado lo que vas a tener es menos actividad económica, por lo que dije antes. Entonces la meta de crecimiento económico se aleja, no vas a llegar. Y la meta de inflación ya no vas a llegar. Yo estimo que la inflación en este contexto, si no tenés problemas adicionales, que insisto, tenés herramientas para jugar defensivamente. Sí. Jugar ofensivamente o cambiar el planteo, es decir, nos juntamos, entendemos bien qué pasa y vamos para otro lugar. Trabar las cosas, jugar con 2 stopper, el 5 encima de los 2 centrales. Si haces eso y mantenés las cosas así, vas a tener una inflación de 25%. Parece alto eso, ¿no? Te voy a hacer un paréntesis, Martín, porque lo tengo en la redacción a Damián Dipache, analista económico, que hizo todo un estudio
si tomamos de referencia los últimos años, que la verdad siempre estamos con inflación, ¿no? Y hace 10 años decíamos, ¿cuánto comprábamos con 1.000 pesos? ¿Cuánto compramos ahora con 1.000 pesos? Y que te Qué cuenta pones a dura hacer los eso. números, Para llorar. es durísimo. Y lo hizo Damián Dipache. Adelante, Damián. ¿Me escuchás? Cerca. Perfecto, yo. Muy bien, Damián. No, estábamos hablando del tema de la inflación y el análisis. Quería hacer de lo que ha sucedido en estos últimos, para tomar un parámetro, de últimos 10 años, cuánto ha bajado nuestro poder adquisitivo, cuánto comprábamos, por ejemplo, con 1.000 pesos y cuánto compramos ahora con 1.000 pesos. Claro, porque es bajarlo a la micro y decir, bueno, con 10 rocas, ¿cuánto comprabas en el 2008 y cuánto compras con un hornero en el 2018? ¿Por qué? Porque claramente lo que podemos ver a lo largo del tiempo es que va perdiendo valor el peso, ¿no? Y otra vez reiteradamente vuelve a suceder. Ahí podemos ver en placa algunos productos que relevamos en supermercado en los últimos 10 años. A ver, vamos a verlo. A ver la placa. Bueno, ahí tenés. Fíjate que, por ejemplo, bárbaro. 1,5 litros de aceite salía 7 pesos con 80 en el 2008, 67 pesos en 2018. Cuando vas a un paquete de yerba, mirá el paquete de yerba, Mariana, que está en el sexto lugar. 2,50 a 25, ¿eh? Eso es el paquete de azúcar, fíjate. 10 de veces, azúcar, ese sí, 10 sí. veces el de azúcar. La leche, 2,80, 26 pesos. Queso rallado, 2 pesos con 20, 20 pesos sale hoy. La yerba es terrible lo que aumentó. 3 pesos con 10, 44 pesos. Mariana, relevamos las mismas categorías de productos. Claro, o sea, la exacto, misma mismas marca, el mismo marcas, producto. todo. Exacto. Jabón en polvo, 3,50 estamos pagando 24 pesos. 2 litros de agua, 2,90 pagamos hoy lo más barato, 22 pesos. Papel higiénico, 5,40 y estamos pagando papel higiénico 40 pesos con 80, ¿no? Es increíble realmente la comparación y por supuesto no se gana 10 veces más. Proporcionalmente igual, ¿no es cierto? El poder adquisitivo ha bajado muchísimo. ¿Qué otra conclusión llegaste en este estudio, Bueno, Damián? fuimos al supermercado. Imagínate yendo a un changuito. ¿Cuántos productos compramos o cuántos changuitos llenamos hoy con 1.000 pesos y cuántos llenábamos en el 2008? Mirá la próxima placa que es contundente. Me voy a deprimir. Fíjate, la de aceite. En el changuito metíamos 129 botellas de aceite. Hoy solamente 15. Azúcar, 400 paquetes de azúcar. Hoy solamente 40. Leche, 350 sachet. Hoy 38. Con 1.000 pesos, ¿no? Queso rallado, 462 paquetes. Hoy solamente 50. Yerba, 323 paquetes de yerba, hoy solamente 23. Jabón en polvo, 286 paquetes, hoy 42. Aguas minerales, 350 aguas, hoy 45. Y papel higiénico, 187 pack de 6 rollos y hoy solamente 25. O sea que el billete de 1.000 representaría lo que era el billete de 100 hace 10 años. En muchos casos sí, Luis, en muchos casos sí. Por ejemplo, para que te des una idea, en el caso de cerveza aumentó 1.444%, o sea que supera claramente ese aumento, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Es muchísimo. O sea que si tomáramos en cuenta los productos, ¿qué fue lo que más aumentó y qué fue lo que menos aumentó? La yerba decíamos uno de los más, los que más se nota la diferencia, ¿no? Mirá la próxima placa que tenemos los aumentos para que vean el tenor total. Fíjate, aceite 762%, azúcar 900%, leche 830%, queso rallado 824%, yerba es una de las que más aumentó, 1322%, jabón en polvo 586%, agua 670%, papel higiénico 663% y nos falta cerveza, que es una de las que más aumentó, 1440%. Qué bárbaro. Bueno, todo esto lo ha hecho la consultora de Damián Dipache. Es muy interesante de verlo y muy triste también, ¿no? Porque la verdad es que no son tantos los años y sin embargo la diferencia es abismal. 10 años. Y acá hay un poco, ¿sabes qué? Una puja en el gobierno respecto de lo que es la teoría monetaria. Es verdad que la inflación es un fenómeno monetario, pero hay un poco de teoría Carrió. ¿Qué es la teoría Carrió? La teoría Carrió dice, bueno, en realidad en contextos inflacionarios los supermercados se permiten aumentar más de lo posible y hay ciertos grupos concentrados de la economía, por ejemplo el caso de cerveza, que pueden aumentar mucho más allá de la inflación. Claro, por eso dijo la misma semana pasada, dijo, Carrió, no me importa tanto, no me preocupa tanto el dólar, me preocupa más la inflación. Y lo que pasa es que ¿no? están conectados, lamentablemente, en Argentina. Y seguro. Una cosa con la Así otra, es, ¿no? sube el dólar, sube la inflación. Damián, te quiero agradecer el libro que me mandaste, Economía Pyme, tu nuevo libro.
Así sigo estudiando economía. Sí, a ver, economía pyme, pensar en grande siendo pequeño, lo escuchaba Martín. Las pymes están muy preocupadas porque Sí. vos fíjate que si tienen que financiarse en el mercado lo tienen que hacer al 70%. Y la realidad que, yo te digo, hay muchas pymes que se tienen que financiar, pero ¿sabés cuál es lo más preocupante? Que claramente si se sube la tasa de referencia, el incentivo de esos pesos circulantes está en el ahorro y no está en el consumo. Claramente le pega de fuerte a la pyme, ¿no? Claro, seguro. Muchas gracias, Damián. Te mando un beso. placer, Muchas un gracias placer. por la información, un poco para tomar de referencia también para esta charla que estamos teniendo con respecto a la inflación y verlo gráficamente, porque uno dice, bueno, hay mucha inflación, pero cuando lo ves así, 1.322% más vale la yerba ahora que hace 10 años, es muchísimo. Pero esta es una historia repetida de la Argentina. Sí. Vayamos a ejemplos que se nos pasan desapercibidos, pero muestran lo mismo. ¿Por qué ya no existe el billete de 2 pesos? Y sí, claro, porque ya no vale. No sirve. Están hechos pelotas. Entonces, está bien, pero fíjate, nosotros... Martín, si hay yo un no re- ejemplo más, perdón, pero en si esa yo no línea, recuerdo la más- moneda de un peso la tienen que cambiar porque Porque vale más hacerla. Cuesta más fabricarla que lo que es su vale. propio valor. Y fíjate, cambiario. nosotros tuvimos, no me acuerdo cuál fue el anterior, creo que era el peso fuerte o peso argentino. Peso Peso, ley. peso. Después peso ley 18.188. Después peso Después argentino. fuimos austral. Después fuimos peso argentino. Perdimos, si no me equivoco, 18 ceros en el camino. Ahora, Cuando vos agarrás Estados Unidos, tiene la misma moneda y la misma denominación desde 1776. ¿No? Pero, Martín- El billete más alto sigue siendo el de $100. Entonces, la verdad es que eso lo que te demuestra es que hay algo mucho más profundo que hace que se erosione permanentemente el valor de la moneda en la Argentina, que es la inflación. Que tiene una gravedad adicional. Vos decías, no hay nadie, no importa el poder adquisitivo. Yo, la verdad que tengo, comparado con el promedio de la población, una situación holgada. Ahora, yo voy al supermercado, y voy al supermercado yo, y voy a la fábrica de pasta yo, y los vecinos de mi barrio lo saben. Nunca te puedes dejar de asombrar. No sabés Porque lo que vas a valen las comprar cosas. para hacer ravioles para 4 personas y cada plancha vale 85 pesos y arrancás solo con los ravioles. Entonces, ¿cuál es la gravedad? La gravedad de esto es que ¿quiénes están más protegidos de la inflación? Y esta es la historia argentina. Están más protegidos de la inflación aquellos que tienen algo. Los que tienen capacidad de comprar dólares, compran dólares y se salvan. Los que no tienen holgura para comprar dólares, pero están en blanco, por lo menos tienen un sindicato que les defiende el poder adquisitivo de su salario en paritaria. El que está en negro o está desempleado con la inflación está destrozado. Que es un porcentaje altísimo de la población. Bueno, 35%. Muchísimo. ¿Y pero por qué? Ahora, muchísimo. Estén los gobiernos que Más de estén. un Digo, tercio de los gobiernos. Alfonsín terminó con problemas de hiperinflación, a eso puede tener otra connotación y otra lectura, pero inflación había en el gobierno de Alfonsín. Uno se queda con la década de Menem, con la convertibilidad, pero siempre era una quimera la convertibilidad sobre el final, o sea, sostenía la mentira, sostenía algo que después terminó explotando. Sí. ¿Qué gobierno supo controlar la inflación en la democracia del 83 para acá? Pero por eso digo que es algo mucho más profundo que tenemos que entender de otra manera. Cuando vos decís, ¿qué le pasó para poner las diferencias, ¿no? Con el gobierno de Alfonsín y el gobierno de Menem? El gobierno de Alfonsín heredó una inflación, si yo no recuerdo mal, pero la querida era como del 400%, la querida de los militares. Entonces ya tenías una situación fiscal absolutamente desbordada. Tuviste ahí debilidades de distinto tipo, desde externas, otro condimento, y terminaste con una hiperinflación. Es mucho más fácil bajar la hiperinflación que bajar las inflaciones medias. Voy a explicar por qué. Porque cuando vos tenés la hiperinflación, en general todo el mundo mira una sola cosa. Mira, por ejemplo, el dólar. Entonces anclás el dólar y bajás las expectativas. Claro. Cuando estás en las inflaciones intermedias, es mucho más complicado. La gente va mirando distintas cosas. No hay una sola cosa que puedes hacer. Es un conjunto de cosas que tenés que hacer. Y ahí me parece que lo que tenés que abordarlos de una manera más integral. Cuando a veces se dice al gobierno le falta un equipo económico que integre las distintas cosas, porque cuando vos decís un día libero el cepo, salta el tipo de cambio, tenés más inflación. Cuando un día subís las tarifas, también tenés más inflación. Cuando un día bajás las retenciones, también tenés más inflación. Entonces vas combinando distintas cosas que haces que te aumentan el nivel de precio general. Entonces ahí ya tenés un problema. El otro problema es que las cosas que debiera hacer Argentina en realidad dependen, y esto es una discusión de larga data, digamos, dependen de que la clase dirigente se sienta a acordar algunas cuestiones básicas. No lo llamo pacto de la Moncloa, pero la verdad es esta. Argentina en estos momentos, 1 de cada 5 pesos que gasta el Estado no los tiene. Repito, 1 de cada 5 pesos que gasta el Estado no los tiene. Está bien, Martín. Entonces, y en lugar de discutir eso, el Congreso que va a discutir el miércoles, entre una opción, Retrotraer las tarifas. retrotraer las tarifas. Entonces ahí voy al ejemplo que te ponía antes, Diego.
al ibuprofeno o a la enfermedad que vos diagnosticás, estamos discutiendo una cosa demagógica que contra el tarifazo se opone esa cuestión ridícula. Entonces el problema es 90.000 cultural. millones de pesos cuesta. El No, problema es cultural de la Argentina. Sí, el problema es cultural, pero el problema en los cambios culturales, o sea, hay alguien que entiende, por ejemplo, para mí hay gente que no cree en los cambios culturales, entonces nos ponemos pesimistas. Yo creo en los cambios culturales. ¿Por qué creo en los cambios culturales? Porque los he visto en otros países. Yo fui mucho a España, tengo ahijados en España y veo a través del tiempo cómo cambia España y digo, acá hubo un cambio cultural. Lo veo en Irlanda, pasa lo mismo, pero Argentina tuvo un cambio cultural. Yo ingresé al secundario en el 84 con el Nunca Más, con el juicio de las juntas, y eso generó un cambio cultural. Alguien entendió un momento, generó instituciones para que las cosas no se repitieran. Esa discusión que generó grandes acuerdos no está replicada después. Entonces, vamos a lo que pasa en el Congreso, y ahí yo creo que hay dos tensiones que tienen que ver no con la demagogia de un lado y la cerrazón del otro. Porque la verdad es que hay un montón de nosotros, que tratan de ayudar, tratan de aportar ideas, participan de cuestiones, y el gobierno muchas veces se cierra y no quiere escuchar. Frente a ese gobierno que no quiere escuchar, del otro lado hay un aprovechamiento Pero ¿cuál político, es tu opinión pero no se técnica del habilita ningún proyecto? canal político para generar un acuerdo un poco más amplio, no entre los que quieren tirar piedras, pero entre aquellos que queremos conducir la Argentina hacia otro lugar. Entonces vamos a lo de las tarifas, como antes fue el sistema previsional. Fíjate. ¿Es viable el proyecto de la oposición, Martín? Lo No, que se quiere ese proyecto de la oposición no es viable. es inviable. Pero también es inviable para la gente seguir pagando las tarifas como están hoy. ¿Y cuál es el camino intermedio? Entonces, ¿Cuál es el camino bueno, intermedio? yo propuse un camino intermedio. Nuestra fuerza propuso un camino intermedio, ahora en el Congreso, pero lo propuse al principio del gobierno, cuando la Corte Suprema trabó el aumento tarifario. Y no solo eso, fíjate una cosa, nosotros discutimos el sistema previsional en diciembre, mal. Nosotros también presentamos una alternativa. Vamos a discutir ahora las tarifas, ¿sí? O cómo bajamos los subsidios y la obra pública. Si vos sumás la cuestión del gasto social, más las tarifas, más los subsidios, más la obra pública, es el 70% del gasto del gobierno nacional. El gobierno cree que en lugar de discutir con los demás cómo afecta, cómo se modifica el 70% de los gastos, lo puede hacer solo. Entonces, en lugar de generar un consenso sobre a dónde va el sistema previsional, cómo bajamos, cuando el gobierno asumió, 1 de cada 5 pesos que se gastaban era en subsidios a la energía y al gas. Esos subsidios lo manejaron, 500.000 millones de pesos lo manejaban Jaime y De Vido. Entonces, sabemos que no queremos eso. Pero también sabemos que la gente no tiene la culpa de que se haya manejado así y que no lo tenés que cambiar de la noche a la mañana tirándole a la gente el problema. Martín, ¿Qué propusimos nosotros? Algo cambió, porque en el 2016 había sorpresivamente mucho consenso político, no sé si Monzó obviamente habría tenido bastante que ver en ese consenso, para que el gobierno avance sin mayoría en una cantidad de medidas que aprobaron incluso ustedes. Digo, ¿qué cambió en el gobierno para cerrarse, no dialogar y no llegar a consensos políticos? Bueno, ahora déjame que te cuente, por ejemplo, cómo yo creo que se podría abordar las tarifas y voy un segundo a eso. Cuando vos decís esto es el 70% del gasto público, la totalidad del déficit estaba explicada por los subsidios, es un tema muy grande para abordar. Entonces, podría haber sido un mini pacto de la Moncloa de entrada. Es decir, lo primero que tendría que haber resuelto Argentina para resolver su déficit eran los subsidios. Y después veías que impuesto bajaba, que impuesto subía, pero lo primero era eso. Entonces, a mí me parecía que lo que había que hacer era establecer una regla. ¿Qué es una regla? Cuando decimos que se atrasaron las tarifas, quiere decir, como vimos por el informe, que los precios subieron, las tarifas se quedaron por debajo. Entonces decís, bueno, tengo que recuperar el nivel de las tarifas al nivel de los precios. Pero no tengo que hacer de la noche a la mañana. Entonces, ¿por qué no lo hacíamos en 8 años? Y lo único que eso te genera es una regla. La regla es, mido cada trimestre, mido lo que fue la inflación y te subo el gas 8%, la electricidad 6% más de lo que fue la inflación. No te subo 400%. Si haces eso, en 8 años lo tenés resuelto. ¿Qué hubiera pasado? Es un mayor gradualismo, ¿no? El Lo que vos estás gobierno planteando. hubiera tenido el problema resuelto definitivamente. Cede un poco, como en todo acuerdo con el otro. ¿Qué cede un poco? Mira, tengo que pagar subsidios durante un poco más de tiempo. Las empresas hubieran dicho, dependo de esos subsidios durante más tiempo y mi cotización no va a subir 400 o 500% de la noche a la mañana. Los usuarios sabríamos que tenemos que pagar más por el gas y la electricidad, pero no me lo tiran de golpe por la cabeza, con lo cual me puedo ir acomodando a través del consumo,
como no aumento de la noche a la mañana, no tiene tanto impacto en la inflación, Le no preguntamos tiene a tanto Peña impacto por en eso, el Martín. crecimiento. Acá vino Marcos Peña, le Sí. preguntamos por eso en términos similares y él dijo, te pregunto si es verdad o no, que no podían porque no había suficiente posibilidad de mantener el nivel de endeudamiento durante 8 años. Entonces, que un gradualismo más lento hubiera generado mayor cantidad de deuda externa. Ahora podés decir eso, y entonces ahora nuestra propuesta es un poquito más intensa que lo que acabo de decir, pero con el mismo espíritu. No es llego al equilibrio en el 2019, sino en el 2023. En ese momento no habías hecho la reparación histórica. Podías haber dicho, mira, antes de bajar retenciones, antes de gastar en otras cosas, déjame que resuelva esto, que es mucho más importante, que tiene impacto macro. Entonces, ahí es donde digo, hay un poco de cierre en el gobierno en enfocar estas cuestiones. Y cuando me preguntas, ¿por qué si en el 2016 había un poco más de trabajo colaborativo, por qué eso se agota? Yo creo que en gran medida porque las primeras cuestiones eran bastante dramáticas, menos estructurales. Es levantemos el cepo, eliminemos el default, terminemos con el default, cerremos con los holdouts. Eran todas cosas puntuales donde las votabas y se acabó. Ahora es un trabajo mucho más fino de cómo se corrige algo. Y ahí me parece, y esto también lo hemos dicho muchas veces, que en un país que tiene récord de gasto, récord de impuestos, si tiene récord de impuestos, gasta mucha más, saca mucha más plata que antes, aún así no le alcanza, tiene récord de déficit, y a pesar de que el Estado tiene tanta plata, tiene 30% de pobres, hay algo mucho más estructural que tenemos que trabajar. Eso estructural, a mí me pareció que en el tono de la elección, en la polarización, se omitía la crudeza del diagnóstico estructural, del diagnóstico más profundo. Y el gobierno, cuando gana, en lugar de tener gestos de, bueno, gané la elección, esto fue una táctica electoral, fue una táctica que me sirve para ganar la elección, ahora convoco a trabajar desde la fortaleza, me parece que lo que hizo fue cerrarse más en la soberbia. Entonces, de un lado tenés un gobierno que se cierra en la soberbia y del otro lado tenés que cuando el gobierno cerrado en la soberbia se equivoca, hay una parte de la oposición, que es el kirchnerismo, que aprovecha para ponerse demagógico y decir que antes vivíamos en un mundo ideal y tenemos que volver a eso. Nosotros creemos que ninguna de las dos posturas son conducentes a nada en la Argentina, que los problemas son tan graves que no te tenés que cerrar, los tenés que diagnosticar bien, porque es cómo reimaginás un Estado en el siglo XXI. Nos reimaginamos la democracia en los 80, nos deberíamos poder reimaginar el Estado en el siglo XXI, pero eso es una tarea conjunta. El Estado que tenemos que imaginar, que es un reflejo de la sociedad que nos tenemos que imaginar, no lo puede hacer un espacio solo, en minoría, contra los demás. Ahora, Martín, no es posible. El dólar, la suba del dólar, o un dólar alto, el dólar recontra alto, es el que venían pidiendo economistas, las pymes, la Unión Industrial. Históricamente el reclamo del dólar alto era un reclamo para poder frenar la salida de divisas vía turismo al exterior, el ingreso de porquería china o de cosa barata china, que destrozaba la competencia local. Ahora ese cuento, subió el dólar y pareciera que toda la suba del dólar es malo para todos. No, porque me parece que tenés que dividir entre tenés que separar entre dos cuestiones, ¿no? Una cosa es que el dólar esté alto o esté bajo y otra cosa es la devaluación, porque el problema de lo que hace el gobierno y el problema del déficit en la Argentina es que atrasa el tipo de cambio hasta que es insostenible. Entonces yo lo primero que no quiero es tener que devaluar. Y para no tener que devaluar, lo que no tenés que hacer es atrasar el tipo de cambio. Como si yo te dijera, ¿es lindo caerse de un tercer piso? No. ¿Qué no tenés que hacer? Subirte al tercer piso y pararte en el borde. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Argentina? Si el gobierno tiene un déficit tan grande, y no es este gobierno porque le tenía el mismo el gobierno anterior, y antes me preguntaba, Martín, y venimos de hace cuánto con la misma... Tiene un déficit tan grande que lo que tiene que hacer es traer 30.000, 40.000 millones de dólares todos los años, te inundás de dólares y el dólar vale menos de lo que debería. Entonces tenés problemas de que la balanza comercial le vendés menos al mundo de lo que el mundo te trae, que las pymes no pueden competir con una importación, empezás a tener problemas de ese tipo. Entonces el dólar se atrasa. ¿Hasta qué momento? Hasta que los fondos, la gente dice, che, está barato, ¿qué voy a hacer? Salí a comprarlo. Y entonces salta el dólar. Mirá, esa es una pregunta que es de muy difícil respuesta por muchos motivos, ¿sí? Yo defino que el dólar, cuando se habla del dólar de equilibrio, ¿cuál es el dólar de equilibrio? El que adecua tu idiosincrasia a poder comprarle y venderle al mundo y estar en equilibrio. Entonces, si vos sos un país que tiene alto nivel de
investigación y desarrollo, infraestructura, buen sistema tributario, baja corrupción, buen nivel de productividad, vos sos Alemania, sos caro en dólares pero exportás, sos Japón, sos caro en dólares pero exportás, sos Suiza, sos Singapur. Si vos sos un país que no tiene nada de eso, necesitas un dólar más alto. Entonces, yo no quiero decir cuánto tendría que valer el dólar, pero por ejemplo, hubo un valor antes de que Kicillof y Cristina pusieran un cepo, ¿sí? Ahí vos dijiste, mira, el dólar antes del cepo era un dólar donde se compraba y se vendía, la economía argentina funcionaba en equilibrio con el exterior, no tenías lo que se llama déficit de cuenta corriente, que era muy chiquito. Ese dólar, si lo traes a hoy, ese dólar de antes de los cepos, vale 28 o 29 pesos. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, lo atrasaste. Entonces, a mí no me gusta la devaluación. La historia de las devaluaciones en la Argentina es la historia de el aumento de la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen. Y es muy fácil de entender. Porque cuando viene la devaluación, ¿quién pierde? En la Argentina viene devaluación, seguido de recesión, salta el dólar, salta la inflación y tenés recesión. Esa es la historia de la Argentina, ¿no? ¿Cuánto impactaría? Bueno, entonces, ¿qué perdóname, pasa? sí. ¿Qué pasa? ¿Quién está protegido cuando pasa eso? Bueno, primero el que tenía dólares, es decir, el que tenía un capital financiero. Pude comprar los dólares, los tengo de antes, los tengo en el colchón, los tengo afuera. Ese tipo, al revés. Al día siguiente, cuando el dólar vale más, puede comprar más cosas. ¿Quién más está relativamente protegido? El que tiene sus cosas. No las tiene que salir a comprar al día siguiente. Tiene su casa, tiene su auto, no tiene que alquilar, no le va a aumentar el transporte público. Ese está más protegido. Voy bajando escalones. Entonces, el que tiene capital financiero, el que tiene capital físico, y después el que tiene capital humano. ¿Qué es capital humano? Tengo un nivel educativo tal que estoy en un segmento del mercado laboral o tengo un trabajo formal que alguien me defiende mi poder adquisitivo cuando viene la inflación. Todo el resto que no está ahí, el 35% que hablamos antes, cuando viene la devaluación seguida de recesión e inflación, está jodido. Más jodido que el resto. Pero te olvidaste de un gran ganador, que es el Estado, que es el máximo empleador y empieza a pagar con inflación. Empieza a pagarme. Y alcanza la guita para pagar los sueldos más achatados. Bueno, esa es la manera en que... Una cuestión perversa. La ¿no? crisis es la manera en que el Estado, desbocado en cómo maneja las cosas, vuelve a reconducirse. Pero entonces lo que generas es, vos ves cada devaluación en la Argentina, cada crisis financiera, y es un aumento en la desigualdad. Esa es la historia. Para que nos demos una idea de si ese deterioro, Argentina en los últimos 40 años creció poquito y creció así, ¿no? Entonces eso hizo, cuando uno dice, ¿por qué tenemos 30% de pobres? Y Chile redujo el número de pobres. Bueno, crecimos menos que Chile, la cuarta parte de lo que creció Chile en el ingreso por habitante. Pero además nosotros crecimos con crisis. Cada crisis, si vos decís que creces poco en promedio, pero tenés desigualdad creciente, algunos los tiraste para abajo y otros están un Pero poco para mejor. Macri la inflación era la prioridad, lo decía en la campaña, lo dijo ya asumiendo el gobierno, y cuando tuvo el éxito en las elecciones, uno pensaba que estaba aún más fuerte para sentarse a negociar o lo que necesitaba en el Congreso o hacer el trabajo sucio que a veces se hace en los años que no hay elecciones. Se escucha a vos y pareciera como que el error fue más político que económico. El mundo que le está pidiendo, una foto de todo el arco político detrás de un plan, digo, ¿por qué no nos creen? A ver, pero salí del mundo. Salí del mundo. Yo una vez hice una charla en una universidad y La plata de los argentinos de afuera. No, pero olvídate de eso. Porque el mundo, si querés, los mercados financieros son más volátiles, son más sensibles, son más asustadizos, son más ambiciosos. Pero en el fondo, lo que les gustaría ver, y no me importa lo que ellos quieren ver, es parecido a lo que yo quiero ver y a lo que todos queremos ver. Entonces yo me acuerdo, en una universidad hice esta pregunta. Levante la mano quien es optimista o pesimista con Argentina. Y se dividían. Levante la mano el que se quiere vivir afuera. Muchos se querían vivir afuera. Levante la mano, voy a empezar a nombrar cosas y voy a preguntarle si aumenta. Levante la mano el que eso le hace aumentar su optimismo con Argentina. Entonces yo te digo, mañana la corrida esta para. Levante la mano el que es más optimista con sus hijos en Argentina. Bueno, sí. A mí no me cambia nada. Es decir, no voy a tener una crisis, pero no me vuelve mucho más optimista. Mañana reduzco el déficit fiscal. Mañana lo de las tarifas se zanja en el Congreso, pato o gallareta. Mañana yo veo el grueso del arco político discutiendo en serio los problemas de Argentina y todos pagando un poco del costo para conducir esto a otro lugar. Yo me pongo más optimista. Bueno, todos son termómetros, digo, pero Martín es un también, tema, a ver, es un tema la corrida final. político mucho más que económico, porque no puedes,
vos no podés tener un problema económico, no lo podés repetir 50 años seguidos. Nosotros ya tuvimos inflación, con diferentes deuda, gobiernos, déficit, default, Pero desempleo. perdón, nombraste una variable que para mí produce mucha tranquilidad si parara, que es, vos dijiste, ¿qué pasa si la corrida financiera parase? Yo creo que es un resorte de sensibilidad social, porque, por ejemplo, hoy los supermercados recibieron varios listados de productos con un 10% arriba. La harina duplicó su valor. La nafta va a aumentar un 8% en una semana y un 12% más en el mes de junio. Digo, son todos indicadores que de algún rebote llegan y sabés que van a lo más sensible, que la gente está comprando menos comida. Pero no tengo Digo, lo más elemental. Pero no tengo ninguna duda de eso. Ahora, déjame que te lo cambie y vuelva a la metáfora de Diego, si querés, médica. Mañana tenés un accidente y tenés sección del brazo. Entonces, obviamente vas a tener una hemorragia masiva. Yo te digo, una vez que te hacen el torniquete, ¿estás un poco más tranquilo? Sí, tenés más tiempo de llegar al hospital. Claro. No me pongo más optimista, no me va a crecer el brazo. Entonces yo lo que te digo es, claro que el Banco Central, que Hacienda y que Finanzas tienen que hacer todo lo que sea necesario, y eso es lo que están haciendo, aún a costo de que tenga un impacto en la inflación, que tenga un impacto en la recesión, o no recesión, pero en el crecimiento. Están haciendo todo lo posible para brindar tranquilidad a algo que es hipersensible para la Argentina por la idiosincrasia argentina, que es el dólar. Listo. Ahora me preguntás, paro la corrida, mi hijo tiene 5 años. Yo creo que ahora Argentina, que paramos la corrida, ¿está mejor para mi hijo de 5 años? No, está igual. Ahora, ¿hay manera de salir de esto que estás planteando? La verdad, estás planteando un escenario de mucha dificultad, obviamente, que requiere una madurez política que en la Argentina no estamos observando y todo indicaría que no vamos a observar, por lo menos en el cortísimo plazo. Digo, como decía Pablo, el miércoles vamos a estar asistiendo a una discusión muy complicada, ¿no? Porque se va a aprobar un proyecto que luego el presidente va a vetar, un proyecto que acabas de confirmar que económicamente además es inviable, ¿no? La pregunta es, ¿se puede resolver este problema sin trauma? Porque uno ve que se intenta resolver un problema y genera un trauma en otro lado. Entonces, vos intentás bajar la inflación de alguna manera, genera recesión en algún sector de la economía. Querés bajar el gasto público vinculado a los empleados públicos, dejás un montón de gente en la calle. Ahora el gobierno, para solucionar la corrida, anuncia que va a haber menos obra pública, eso es menos infraestructura para la gente, menos trabajo para un montón de obreros que ya están saliendo a protestar también. Quiere corregir la inflación, se dispara el dólar, se dispara el dólar, se dispara la inflación también. Quiere corregir tarifas, eso hace que haya más inflación. Digo, da la sensación que corregir un problema genera otro, ¿no? ¿Hay alguna salida no traumática? A ver, primero lo del Congreso. Lo del Congreso es una discusión, lamento decirlo como diputado, pero es lo que yo siento cuando estamos discutiendo ahí. Cuando discutimos polarizados, es un titanes en el ring, donde hacemos de cuenta que estamos defendiendo a la gente y ninguna de las dos cosas está defendiendo a la gente, porque uno lo que están especulando es con llevar un proyecto de ley que a través del tiempo va a aumentar el costo fiscal, es decir, van a aumentar los subsidios, cuando uno hace bien los números, eso es lo que está llevando el kirchnerismo. Y entonces, eso no puede ser la resolución del problema de la gente porque vamos a ir a una crisis fiscal. Del otro lado, cuando vos no querés escuchar que la gente tiene un problema con el precio de los servicios públicos y las pymes también, tampoco lo estás resolviendo. Entonces, ¿cuál es el juego? Aprobar uno para que el presidente lo vete y pague un costo político. Bueno, eso no es discutir los problemas de la gente, yo creo eso. Entonces, vos me preguntás, ¿es posible resolver esto sin trauma? Sí. ¿Es posible resolver esto sin costo? No. Trauma y costo son cosas distintas. Bien. ¿Cuál es la manera en que el costo sea lo más bajo posible? Igual que en cualquier relación humana, en cualquier relación social. ¿Qué quiero decir? Si vos con tu mujer o con tu novia o con un amigo le mentiste 40 veces, por ejemplo, sos impuntual, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la próxima, ¿qué tenés que hacer? Ella ya o él ya no te creen que vas a llegar temprano. Entonces tenés que llegar más temprano que ella para que te empiece a creer muchas veces. Cuando no te creen, el costo es mucho más alto. No es que la gente no le crea al gobierno, la gente no le crea a la clase política que es capaz de sentarse a resolver un problema. Entonces, el costo de hacia dónde tenemos que ir es mucho más bajo si nos sentamos y nos creen, si nos sentamos en serio, no para una foto, y nos creen, que si tenemos que hacer las cosas para que nos crean porque no nos creen 1, 2, 3, 5 veces. Entonces ahí es donde me parece que nosotros siempre miramos cómo otros países prosperan o cómo otros países la clase política es mejor. Bueno, hay un momento en el cual ninguno de nosotros tiene la razón sobre nada
Y lo único que vale la pena es sentarnos a discutir de manera madura para ver cómo se puede contribuir a los problemas con diagnósticos distintos. A mí me ha pasado, yo muchas veces estuve en mesas donde arranco yo con un diagnóstico, una discusión, y otros con otro. Cuando le dimos 5 vueltas al problema, estamos más cerca de la solución, mucho más cerca de la solución que si yo me siento solo. Es así. Sí, es obvio, ¿no es cierto? La mirada de muchos enriquece. Porque te muestran cosas que vos no estás viendo. Y otra vez, ninguno de nosotros transita por todos los ámbitos, ninguno de nosotros recorre todo el país, ninguno de nosotros recorre todos los sectores sociales, ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros tiene... Es decir, la realidad es muy compleja. Lo que hacemos cada uno de nosotros con nuestras formaciones, nuestras experiencias personales, es iluminar con un haz de luz de determinar una parte de la realidad. Y nosotros tendemos a creer que esa parte de la realidad que nosotros iluminamos es toda la realidad. Bueno, se necesitan muchas luces para que la Martín, realidad salga. Yo por ejemplo, hoy estuve en Casa Rosada y yo noté un gobierno golpeado, un gobierno consciente de que el miércoles sale el proyecto opositor de las tarifas, y encontré un gobierno que va a intentar dar una imagen de Cambiemos fortalecido a la tarde, con sus aliados radicales, con Carrió, pero también un gobierno que tiene como un lugar para ese diálogo. ¿Vos estás dispuesto a un diálogo con el gobierno, un diálogo que incluso en la capital no te toca fácil, porque te toca delante de Carrió o con Carrió? ¿Vos estás dispuesto a todos esos esfuerzos? Pero naturalmente, y no hablo en nombre propio, hay un montón de nosotros que estamos dispuestos a eso. No dispuestos a eso, sino que lo hacemos. No, pero vos sos un hombre que si tenés un gesto, vale. Pero lo que quiero decir es, nosotros lo hacemos. Yo en la reforma previsional llevé un proyecto y me senté a discutir. Pero llevé un proyecto. Cuando el presidente me consulta sobre ciertas cosas de economía, yo le digo lo que veo. Cuando alguien me dice, ahora también tengo un proyecto alternativo para tarifas. Estuve en contacto con algunos de los ministros para ver cómo se puede recalibrar. O sea, ¿te consultan hoy en día? ¿Charlás con el gobierno hoy en día? Sí. Lo que no quiere es que me consulte 1 o 2 ministros o alguien, no quiero decir los nombres porque hay otros que se enojan. Yo creo que ese es el problema. Hay unos que consultan adentro del gobierno y otros que se enojan. Hay dos sectores claramente en el gobierno. Entonces, yo lo que quiero decir es lo siguiente. Sí, ahora, ¿no es un poco sintomático que ese gobierno que consulta, cuando se acerca Cornejo y le trae una propuesta del gas, se enoje, que es parte del gobierno? Además, un gobernador que en su provincia bajó 5%, tenía una provincia que tenía 10% de déficit, 10% de deuda exigible inmediatamente de total de su presupuesto, que puso el ítem aula en la negociación con los docentes, que le paga 10% más a los docentes, que ahora tiene la provincia equilibrada, con clases, bajó el ausentismo 40%. ¿No es un aliado tuyo para escuchar? Sí, no, hay un dato de baja para el gobierno importante, Martín, que son las encuestas. Lo hablábamos el otro día. Macri está cerca de 10 puntos y Vidal bajó más de 12. Ese elemento creo que es importante a la hora de ampliar la historia. Bueno, ahora, vamos a eso. A mí me parece muy interesante. Por otro lado tenés, no sé, el presidente de la Cámara de Diputados, que es un actor clave para lograr buenas discusiones en la Cámara de Diputados. Afuera. Ya dijo que no quiere seguir. Entonces, evidentemente, hay algo de la manera en que le gusta discutir al gobierno que no atrae a otros que están dispuestos a pagar costos para tener una mejor discusión. Pero vos decís que el purismo amarillo que se planteó antes de la campaña, en el 2015, sigue ahora en la práctica después de haber conseguido el éxito en la legislativa, que nadie lo aseguraba tanto cuando el gobierno asumió. ¿Al gobierno le hizo mal la victoria? O sea, al punto tal que no se sentó a... ¿Qué le hubiera pedido la oposición frente al tema tarifas? Cuando sentando. Eran zombies, la oposición estaban todos caídos, estaban todos tirados en el piso. Ahora el miércoles van a festejar un triunfo. Cuando venían los generales romanos y entraban en Roma otra vez, que tenía un esclavo siempre atrás que le sostenía la corona de laurel. ¿Y qué le decía? Tú también eres mortal. Claro. Venís de la victoria, y la verdad que la victoria exalta los ánimos, pero es bueno volver a reflexionar sobre que Argentina es muy difícil, hace mucho tiempo que los presidentes no salen bien de la Argentina. Entonces requiere una inteligencia emocional distinta. Y yo veo que hay muchos que se sienten expulsados. Entonces Pablo dice, mira, pero ahora las encuestas, bueno, es un buen punto, ahora las encuestas le están marcando al gobierno que hay algo del rumbo general que a la gente la empieza a dejar bastante insatisfecha. Entonces, ¿cuál es la respuesta a eso? La respuesta a eso es convoquemos a discutir en serio, porque otra vez, basta de la virtualidad, basta de la foto. La foto no es la resolución del problema, la foto es una primera señal de que gente está dispuesta a sentarse a discutir. Perfecto.
Me haces la foto 10 veces y vuelvo al ejemplo de que te termino sin querer la foto. Yo ya estoy odiando la foto, te digo la verdad. No, una foto de ¿En él serio? con Carrió no es una mala foto para la Argentina. No. Perdón, no sé tu momento con Carrió. Yo no tengo- yo- pero ah, digo, mira, pero yo- ella que te dijo tantas cosas, digo, ella que está bancando al presidente, una foto con vos que sabés mucho y que decís toda esta cuestión de economía, es bueno para la Argentina. Está bien, pero yo no tengo ningún problema con la foto, siempre y cuando no sea solo una foto. Claro. A mí me han castigado por fotos. Ujú. Castigado por fotos. Yo fui a Tucumán por el tema de la apertura de la exportación de limones a Estados Unidos, que me daban un reconocimiento, me hacían un reconocimiento la Cámara Legislativa en Tucumán, el gremio de los limoneros y las empresas. Me saqué una foto con el gobernador. Peronista, Mansur. Sí, pero yo no tengo problema. Yo creo que estamos obligados a hablar con el otro. Obligados. Si un dirigente político tiene miedo de hablar con el otro porque le van a sacar una foto, el problema es mucho más grande de lo que pensamos. No tengo miedo de contagiarme del otro porque piensa distinto. No tengo miedo de contagiarme y puedo aprender algo. Puedo aprender inclusive de por qué él lo ve distinto. Entonces yo creo que estamos obligados a hablar, inclusive para entender las cosas en las que nunca nos vamos a poner de acuerdo. Porque en esto no me voy a poner de acuerdo, pero todo el resto es discutible. Pero tienen que estar todos de acuerdo, por lo menos en querer sentarse a hablar, Está bien, ¿no? pero lo que no puede pasar es que mañana a mí me ven en un café con Carrió y dicen, ah, no, ahora hay una conspiración. No, no hay ninguna, no hay nada. Son dos dirigentes políticos sentados a hablar. No puede ser que el humor de la sociedad, y que en esto también los medios tienen que ver, sea cuando se juntan dos que piensan distinto, hay algo que está pasando. No, al revés. Nos juntamos, lo decimos, la foto es pública. ¿Por qué? Porque nos parece que nos enriquecemos en el diagnóstico. Entonces yo creo que eso tiene que ocurrir mucho más seguido de lo que está ocurriendo. Martín, si te llevo a la gente que nos está escuchando y que bueno, está aprendiendo todos los días, ¿no? De economía no le queda otra para poder entender lo que está pasando, ¿qué consejos le podrías dar de cómo administrarse? Porque el ahorro, sabemos, es casi imposible, digamos, no queda al margen. ¿Cómo invertir mejor su dinero? ¿Hay que comprar, hay que estoquearse? Aquel que tiene un pequeño negocio, ¿cómo va a impactar en la inflación todo esto que pasó? ¿Va a ser algo así temporario o realmente crees que puede tener un impacto fuerte? No, yo te voy a contestar un poco de esa pregunta siempre. Cuando me hacen este tipo de preguntas, es imprescindible conocer qué es lo que le está pasando al otro. ¿Tiene o no liquidez? Si mañana invierte un puchito en algo, lo puede rescatar, porque no tiene, no sé, cobertura médica, porque si no tiene cobertura médica le diría, mirá, ojo, porque... Entonces, hay que entender muy bien cada caso, pero voy a algunas cosas Bueno, generales. pero ese punto que tocaste es importante, ¿no? Porque la gente dice, ¿por dónde empiezo a recortar? ¿No? Porque no le alcanza la plata con el tema de las tarifas. ¿Por dónde recorto? Entonces, ¿qué vale la pena recortar? Porque muchas veces se termina, por ejemplo, recortando la cobertura médica, ¿no es cierto? Claro. Que es terrible porque, bueno, o bajando el sabemos... plan. La realidad- O bajando el plan también. O A ver, bajando el plan, que bueno, que sabemos cómo están los hospitales, que ese es otro tema para conversar, o sea, uno paga y no lo ve después, ¿no? En los hospitales, en la educación y demás, pero bueno. Pero la realidad es que la gente... A ver, al argentino no hay que explicarle mucho economía de cómo sobrevivir. Porque, sí, ya tenemos varias crisis. Porque encima. yo cuento desde que yo empecé a estudiar y 10 de 27 años estuve en crisis o recesión. Entonces el argentino atravesó más o menos lo mismo, nos mira a los economistas y dice, ya sabemos. Es la verdad. Sí, pero la gente está desorientada. ¿En qué cosas me parece que sí hay, si querés, algunas recomendaciones generales? Primero estamos diciendo que la deuda va a ser cada vez más cara, la de la gente. O sea, no endeudarse. Entonces, no endeudarse. Si ves que tenés una deuda que te está comiendo, no sé, si vos pensás que 35, 40% la tasa de la pyme es más alta, la de tu descubierto en tarjeta de crédito es gigante. Entonces yo te diría, no compres nada que realmente no piense que vayas a necesitar. Entonces, te vas a endeudar con la tarjeta de crédito para comprarte, no sé, un televisor nuevo, viene el Mundial. No hay mucha diferencia entre verlo en un 4K o en un 2K o en un 1K o en un... Moderá, ¿no? Austeridad. Es momento de ser precavido porque la deuda es muy cara, ¿sí? Entonces lo primero que te diría es eso. Lo segundo es algo que no hay que decirle a la gente. Cuando yo era chico, la inflación era 400%, ¿no? Entonces, a mí mi mamá me mandaba a los 10 años a comprar fideo, yerba, y vos no ibas a un lugar, ibas a 5 lugares. ¿Por qué? Porque cuando nada sube, no te das cuenta. Cuando las cosas suben mucho,
el precio más caro está en el último que acaba de comprarle a su proveedor. Es decir, vos vas a un almacén que acaba de proveerse de fideo hace un mes y se estoqueó mucho y puede vender el fideo más barato. El que le acaba de comprar ya sabe cuál es el nuevo precio, entonces hay que caminar. La gente cuando le aprieta el bolsillo camina, entonces a mí me da vergüenza decirle a alguien que tiene que caminar para conseguir mejores precios. Camina. ¿Y qué recorta? Recorta lo que puede recortar. ¿Qué puede? Sí. Entonces, Ahora, lo que vos sí me decías parece recién, muy importante es el tema de la deuda. no endeudarse, pero también pasa que la gente, al no tener una liquidez como para ahorrar y decir, bueno, tengo un proyecto y con esta plata que voy ahorrando voy a hacer tal cosa, entonces gasta ese poquito que le resta, ¿no es cierto? Termina gastando en algo que por ahí no necesita tanto, pero es casi psicológico, como decir, bueno, me doy un gusto. En realidad, por ejemplo, yo hay algo que de hecho yo no tengo y me parece que es... A mí me parece que en Argentina, piensa que en Argentina se vende 1 millón de autos. Somos 11 millones de familias, 12 millones de familias. Un auto cada 12 familias, cuando hay 30% de las familias que son pobres. Entonces yo veo que te compras un auto, el auto te cuesta 10% de lo que te costó el auto en patente, seguro, después le tenés que sumar la cochera, después le tenés que sumar la nafta. Digo, ese tipo de gastos me parecen... Entonces, ¿qué hace la gente? ¿Por qué saco lo del auto? Porque antes, inclusive el que tiene alguna capacidad de ahorro, con el kirchnerismo, los precios subían 30 y el plazo fijo te pagaba 20. Entonces vos entrabas con 10.000 pesos, lo ponías en un plazo fijo, te llevabas 12.000, pero lo que querías comprar ahora valía 13.000, entonces dejabas la plata en el banco y la perdiste. Entonces, ¿a qué te acostumbraste? No llegás al departamento. No llegás al departamento, nunca. Si la pones en el banco, la perdés. Es decir, lo primero que diría a la gente es, si tenés un puchito, no te lo dejes en la caja de ahorro. Los bancos van a estar agradecidos con vos. No, pero no. Hace un plazo fijo en todo caso. Pero no lo dejes en algo que no tiene interés, porque vos tenés 2% de inflación por mes, perdiste 2% de tu plata. Ahora hay plazos fijos con UVA, por ejemplo. Podés tener tasas alternativas primero. No hay por qué sacarla del banco, insisto con lo primero que dije, pero no te olvides, si tenés plata, de meterla en un lugar donde no te la coma la inflación. Andá a un mayorista y estoqueate o lo que necesites, pañales, de aceite, de exacto, agua, lo que de necesites. Tomates. Bueno, pero eso la gente lo está haciendo. Es lo que decías vos, Martín, ¿no? Digamos, hay cosas que la gente obviamente lo que vas a entiende y necesitar, conoce. comprarlo. Lo que no vas a necesitar, yo te diga, salvo que estés muy delgado, no lo hagas. Los mayoristas, no te endeudes. Pero vos hablas de la deuda, ¿no? Perdóname, sí. Mauricio, pero vos fíjate que hay un fenómeno interesante, ¿no? En este contexto de inflación alta, de todos estos descalabros financieros que vos contás, hubo un boom de crédito hipotecario justamente a través de la UVA, sobre todo el año pasado, ¿no? En este contexto, en este momento, con estas dificultades novedosas que no estaban el año pasado, ¿vale la pena sacar un crédito UVA? Bueno, yo he tenido esta Porque el Banco Nación está dando uno cada 3 minutos, es un montón. Yo he tenido esta discusión desde el principio. A mí los créditos en UVA no me gustan. Me parecen que son algo que... A mí cuando me dicen, la Argentina está creciendo, te digo, ¿por qué crece? Porque la gente compra autos, porque la gente compra departamentos, con crédito, las dos cosas, y porque el sector público se endeuda del exterior. No me parece un crecimiento sostenible. Entonces, ¿qué me pasa con el crédito en UVA? Y para no asustar, digo, si uno piensa que el tipo de cambio, el gobierno lo dejó atrasar mucho, y que en algún momento iba a pasar esto, tengo que decir, mirá, me estoy endeudando con algo que después el ajuste va a ser más alto de lo que me están diciendo. Entonces me voy a quedar con que el crédito me cuesta más. Esa es la verdad. Entonces a mí el boom de créditos UVA nunca me pareció algo extraordinariamente bueno. Lo que sí es cierto es que antes la gente no podía acceder al departamento y ahora accede. Pero accede con un problema futuro importante. Bueno, pero eso, ¿cuál es la eso ventaja? no lo decían. El mensaje del gobierno era, métanse, porque era realmente una de las medidas promisorias de este gobierno, el hecho de que la gente pudiera ahorrar con un capital, con un departamento. Pero no decían, la inflación va a ser de un 25 o de un 30. Decían al contrario, va a ir disminuyendo, cosa que no está pasando. Claro, lo que pasa que yo creo que el gobierno debería tener otra responsabilidad, y los bancos públicos también con los créditos UVA, por lo siguiente. En la Argentina no existía el crédito para un departamento. Entonces, vos te querías comprar un departamento de, poner la cifra que quieras, $50.000, y solamente el 3% de los asalariados en blanco podían acceder al crédito. Entonces, nadie podía tener crédito. Entonces, yo te lo amplío. Es lo mismo que te diga, mira, vos estás en el desierto y no hay agua. Y un día llegás y te digo, firmame acá, que te doy el agua,
pero me cedes todos tus ingresos futuros. Te digo, mira, si realmente estás ahogado y necesitas, muerto de sed, tomate el agua. Pero ojo, porque cuando algo no tenía demandantes, la gente está dispuesta a agarrarlo como sea. Entonces, el que tiene la responsabilidad de decir, mira, esto es más complejo de lo que parece. Argentina tiene problemas estructurales y esos problemas estructurales generan de vez en cuando descalabros. El que tiene que alertar es el gobierno y los bancos. No venderte que es algo extraordinario que nunca va a tener problemas, porque era relativamente obvio que iba a tener problemas. Entonces, ¿cuál es la enorme ventaja? Que fue tan masivo que cuando hay problemas masivos en Argentina, siempre después hay alguna solución colectiva. Y esa solución colectiva suele ser que el Estado se hace cargo de una parte del problema. No es una buena solución colectiva, pero si el Estado te metió en el problema, el Estado general te tiene que ayudar a salir del problema. Eso es como yo veo los créditos y UBA. la idea del pago de luz en cuotas, por ejemplo, ¿te parece? A ver, yo no lo puedo creer como idea. Digo, vos decís, pagás en cuotas un viaje a Nueva York y decís, bueno, me pasé una semana en Nueva York, no lo conocía, con un auto, con lo que sea. Ahora, con un servicio que usás todos los días. ¿Cuál es la cuarta parte? A mí ayer en La Matanza, un vecino de un barrio donde la intendencia no le puso absolutamente nada, se ponen ellos la luz artificial, se ponen luces de reflectores porque le roban. Y me dice, no estoy en todo el día, le llegó 3.300 pesos de una factura de luz. Escuchá, me dice, no pude pagarla, gano 11.000 pesos por mes. Le llega la segunda, 6.600, me está debiendo el mes anterior. Me dice, yo estoy fundido. Me atendió en su casa con las luces completamente apagadas a las 7:30 de la tarde. Estábamos en un agujero negro. Mirá, primero, creo que vos das en la tecla. Cuando lo que vos consumís recurrentemente, todo el tiempo, lo tenés que pagar en cuotas, hay un inconveniente, porque la lógica es que cuando hay algo que es desmedido, que lo vas a usar mucho tiempo, o el costo de eso es más que tu salario, entonces sí lo dividís. Entonces vos comprás un auto de a poquito, vos comprás un departamento con un crédito, vos te vas de viaje al exterior y lo vas pagando de a poco, porque es caro con respecto a tu ingreso. Ahora, que vos tengas que pagar el servicio público en cuotas, que es algo que usás todos los días y lo pagás todos los meses, quiere decir que se está volviendo muy caro con respecto a tu ingreso. Entonces hay algo que no está bien. Entonces ese es el primer punto. El segundo punto, yo lo que sí creo que vale la pena, a pesar que es un poco más complejo, vale la pena tratar de suavizar, porque la electricidad tiene un pico en verano y el gas tiene un pico en invierno. Entonces, dado que ya los aumentaste mucho, vale la pena encontrar mecanismos de suavización y distribución de esos picos en el resto de los meses. Carrió, ¿no? Como pasa mucho El aplanamiento. Ahora, no me podés aplanar y cobrar 21% de interés cuando me decís que la inflación va a ser 15%, porque si no te digo, bueno, me estás sacando Pero plata. encima la propuesta es muy extraña porque permitía financiar el 25% de la factura. Digo, más allá que es una locura, como decía Martín, financiar la factura porque la cuota número 2 de la factura de este mes me va a llegar con la cuota número 1 de la factura del mes que viene. Pero encima era financiar una cuarta parte y con un interés. Pero es como si yo te digo, financiate tu obra social. O financia, no, Hay que no, pagar pero todo ¿cómo? el Si mes. es algo que Faltaba. se me va acumulando. De todas es un Me parece problema. interesante lo que plantea. Acá la locura es el interés, digamos. Una cosa es plantear la un presión esquema. impositiva que tiene la No, boleta. bueno, eso ni hablar, Bueno, pero digo. pero en cuanto a la Mauricio dice solución. algo que es para mí muy relevante, porque cuando nosotros discutimos las tarifas, discutimos el nivel, pero no discutimos de qué está compuesto. Y la verdad que cuando vos te metés boleta por boleta, lo que ves es el fracaso de la política general de servicios públicos, porque las boletas no son un mecanismo de recaudación, o sea, no, deberían ser la factura de tu servicio público, no un mecanismo de recaudación extendida. Entonces, fíjate lo que hay dentro de la boleta. Primero, el IVA al 21 si sos domiciliario, ¿sí? Entonces, el IVA al 21, en realidad, el IVA hasta el año 95 fue de 18. Un día, por problemas fiscales, lo subimos al 21. Listo. En el año 98 te dijeron, otra vez por problemas fiscales, vos no sos residencial, ahora el IVA 27. 27, listo. Bueno, entonces, es un servicio, entonces lleva IVA y lleva ingresos brutos. Hasta ahí estamos, si querés, relativamente bien. Después viene el municipio y te dice, mira, a mí la gente no me paga la ABL. Te la voy a meter en la luz. No solo ahora me metes eso en la luz, sino que además no me das el ABL. Porque eso es lo que pasa en muchos casos. Insisto, recaudamos más, pero no te damos las cosas. Después hay otros que empiezan a meterle tasas de emergencia. Hay provincias, la provincia de Buenos Aires, que le mete otros impuestos también. Vos comparás Mendoza con la provincia de Buenos Aires y en lo que no es IVA e ingresos brutos, la provincia de Buenos Aires mete 4 veces más impuestos que la provincia de Mendoza.
Entonces, ¿en qué se transformó Pero esto tu es lo que vos boleta de decías- gas y de luz? Se Esto es lo que transformó vos en... decías de la discusión política. Cuando el gobierno planteó esto, ningún gobernador y ningún intendente estuvo dispuesto a bajar el porcentaje impositivo de la boleta. Está bien, Ninguno, pero está bien, pero por eso te digo. Entonces, detrás de eso lo que hay es el fracaso de la política de cómo financiamos el gasto público que te llega a vos. Primero, no te llega y lo financiamos cada vez de las maneras más raras, porque debería ser inconstitucional, supongo. Yo no soy abogado, Sí, claro. pero es... Si yo... Listo. Vos venís con la factura de luz y de gas y adentro hay un montón de tasas e impuestos. Yo digo, no te las pago. El IVA sí, porque es ley. ¿Ingreso bruto? Sí. Todo el resto de las cosas que me querés cobrar, inclusive en algunas boletas hay seguro colectivo de sepelio. Sí. Entonces digo, todo eso no Muchos te lo pago. pueblos, sí. Vos podés ir al banco y decir, mira, cobrame todo No, menos podés, estos 5 no podés ítems. discriminar eso. Martín, igual si Entonces- vamos a los impuestos distorsivos, el impuesto a las ganancias salió para salarios gerenciales en la época de López Murphy, si mal no recuerdo. Y sin embargo, hoy por hoy es una vaca lechera de cual todos los gobiernos se sirven para tener ingresos. Está bien, pero acá... Prometieron sacarlo y no. Pero acá, digamos, los servicios públicos, nosotros lo tenemos que abordar primero con rigurosidad técnica, porque es algo bastante complejo. El mercado mayorista, la distribución, el transporte y la distribución, y lo que le llega a cada uno. Y lo que le llega a cada uno es distinto. Si sos residencial, si tenés tarifa social, si sos empresa pyme, si sos grande. Son todas cosas distintas. Entonces, primero hay un tema muy técnico, hay que ser riguroso de lo técnico. Segundo, hay que tener sensibilidad social. ¿Por qué? Bueno, es un costo muy importante de tu día a día y es un costo muy importante para producir. ¿Sí? Entonces tiene que ver con la tranquilidad de empresas y con la tranquilidad de la tendría familia. que entrar, digo, Pero vos tercero, hay que tenés tener un- responsabilidad fiscal para discutir Pero esto. vos- Y cuando vos ves lo que hay en la boleta, ha habido cualquier cosa menos responsabilidad. Las boletas te muestran el desquicio de la administración de nuestro sector público. Vos te llega... no sé, acá debemos vivir en la ciudad de Buenos Aires y algunos en el conurbano. Yo te desafío. ¿Nos pedís las boletas de todos nosotros acá? ¿Con consumo parecido? Todos pagamos distinto. Eso Sí, no eso se puede seguro. creer. Pero digo, muy vos, distinto. entonces, la verdad que bueno, sí, se son asombra. muy No, disímiles pero las explícamelo. tarifas, Pero y no entonces, importa ¿cómo la zona, vos es muy decís, raro. más allá de los proyectos de ley que hay en el Congreso, no deberíamos sentarnos todos en conjunto con los gobernadores y los expertos y decir, a ver, ¿podemos limpiar esto? No, por lo Ahí que te en los dijo servicios Diego, públicos. porque el intendente de Loma de Zamora no quiere, porque el gobernador de Córdoba tampoco quiere, porque el ministro de Hacienda tiene que achicar pero el entonces, déficit ¿cómo- De fiscal. hecho, pero perdón, ¿cómo vos este podés miércoles hacer- el proyecto iba a reducir IVA y por presión de los gobernadores ese ítem Bueno, se pero se por sacó. eso es que esos no son proyectos serios. Ahora yo Pero te es lo digo, que venís diciendo vos, Martín. pero- Nadie se sienta en una mesa, creo que uno lo había mencionado la Nata en este programa. Nadie se sienta en una mesa donde todos pierden un poquito, digamos. es decir, bueno, todos pero eso es lo que quieren ser siempre... el otro pierda Pero mucho. pero eso son un acuerdo con otro es eso. Por A ver, supuesto. No, una con la guita sociedad- no hay Moncloa. Con una la so- guita no hay Moncloa. Sí hay. Y ahora Guita te voy a mata decir algunas Moncloa. cosas. Sí, no, pero sí hay. Pero Moncloa fue también de guita. Claro, acá no, en la Sí, acá en Argentina. Está bien, Argentina. pero fíjate, toda sociedad, desde un matrimonio, una amistad, un club de barrio, un partido político, una sociedad, es Negocio. autolimitarte vos para construir algo con el otro. De hecho, es el motivo por el cual tenemos leyes, porque no hago todo el tiempo lo que yo quiero. Tal cual. Hago en función de lo que construyo con otro. En Argentina, la construcción con el otro, es decir, el futuro, no la visualizás, entonces te querés llevar todo hoy. Ahora, si el gobierno tuvo cartas para poder discutir una reforma tributaria y tenía cartas para negociar, también tiene cartas para discutir con un montón de otros actores. Ese es el primer punto. Tiene que estar dispuesto a discutir. Pero pasa con las tarifas de luz lo mismo que con la reforma previsional. La Argentina, en los últimos años, ¿cuántas reformas previsionales hizo? Yo te digo, privatizaste el sistema en el año 94. Con algún número actuarial, pensemos que esto es el 40% del gasto público. 4 cada 10 pesos que gastamos es la seguridad social, es el sistema previsional. Cuando se discute, y es un cuerpo vivo, es decir, yo toco algo hoy y afecta a a los jubilados de hoy, a nosotros que somos jubilados de mañana, a los hijos nuestros, a los hijos de nuestros hijos. Argentina hizo la privatización del sistema. ¿Hubo cálculos actuariales? No. Argentina, en un momento, hizo una moratoria, la que hizo Sergio Massa, cuando era director ejecutivo de ANSES. ¿Había algún cálculo actuarial? No. La que hizo Bocio, ¿había algún cálculo actuarial? No. La devolución del sistema parcialmente al sistema de reparto, ¿había algún cálculo actuarial? No. La última, ¿había algún cálculo actuarial? No. La reparación histórica, ¿había algún cálculo actuarial? No. Vudú, ¿volvió el sistema de reparto? ¿Había algún cálculo actuarial? No. Entonces, el 40% del gasto público en la Argentina se hace mojándote el dedo No, para ver con para una- dónde viene el pero viento. con una variable, Martín, cuando que en la va a ley... perder la gente, digamos. Exacto. Y que sistemáticamente estafás a los jubilados. Ahora, por ejemplo, mi espacio en el año 2015, en plena campaña electoral, fuimos el único espacio que no votó la moratoria previsional. ¿Por qué? Porque dijimos,
No importa que sea buena o mala. Para saber si es buena o mala necesito los números. Y no hay. Ni siquiera se publican. Y con la última, bueno, en la ley de reparación histórica se creó una comisión que tiene que estudiar la sustentabilidad del sistema previsional. Nunca se juntó. Entonces, si el 4 de cada 10 pesos que el gobierno nacional gasta los tratamos así, bueno, las tarifas de servicio público, que son 1 de cada 5 pesos que el gobierno gasta, también las tratamos así. Pero la obra pública también la tratamos así. ¿Puedo volver sobre algo que dijiste hace un ratito que me parece que a la gente le va a interesar mucho? ¿Por qué pagamos todos boletas distintas? Sí. Ayer el de La Matanza me decía, no estoy en todo el día en el laburo, en una casa semi-oscura, en un barrio que es un agujero negro, 3.300, 2 meses. Le acabo de preguntar a mi mujer cuánto fue la última, viviendo en Vicente López. 2.600, 1.300 por mes. O sea, Claro, no hay 1.000 relación. mangos menos que este señor que vive solo, que está todo el día afuera, sin las luces. Porque uno de los motivos es cuando pensá que el kirchnerismo atrasó las tarifas de servicio público lo máximo que pudo. Nunca las tocaba. De hecho, el que las tocó en un momento fue Kicillof. Me acuerdo también en la campaña, creo que era del 2013, porque a mí me preguntaron, no era taquillero, y yo dije, está bien, no me gusta cómo lo hizo, pero algo hay que corregir. Ahora, cuando vos te metés, cuando vos no haces lo que corresponde, no puede ser que yo te cobre a vos la luz el 10% de lo que vale generarla. No va. Yo puedo decidir subsidiar una parte, perfecto. Sí. Pero no. Entonces, a medida que lo quiero corregir, como no me animo a corregirlo como debe hacerse, igual para todos, empiezo a meter mano rara. Entonces, déjame que a vos te cobre el fondo de Santa Cruz y al otro no le suba. Listo, perfecto, dale. Te voy a dar un premio para que consumas menos. Te voy a dar un... Entonces, lo que haces del sistema es un laberinto. Entonces, además de lo que tengamos que discutir en el Congreso, tenemos que discutir cómo deshacer el laberinto que tiene todos estos retoques, más todo lo que la clase política, cuando no sabe gastar y necesita recaudar más, le mete arriba. Entonces, eso es una discusión Bueno, pero muy parte grande del como para que proyecto se dé, de- para que se dé en una sesión de diputados. Parte del Ahí proyecto. deberíamos decir, mira, primero vamos a sentarnos para entender qué es lo que está pasando. Vamos a tener un diagnóstico. Después le pondremos, entre todo el sistema político, pautas de que Porque aparte no la puede gente ser que también los impuestos sean tampoco sabe distintos, las hacer tasas sean cómo distintas. bajar el servicio, ¿no? Porque vos mismo lo decís, una persona que no está en todo el día, paga casi 4.000 pesos de luz. O sea, decís, ¿y cómo sigue esto? Porque no tiene que ver con que use menos la luz o la pague, o ya es un Mira, costo fijo. No, y muy además Yo el hay otro tantas día- variables, lo que gastaste antes, el año pasado, el mismo periodo. sí. Por ahí esa casa le pasa a un montón de gente que alquila, por ejemplo, o que compró casa con crédito UVA, que ese departamento o esa casa estaba deshabitada. Claro, entonces por lo es mucho tanto, más lo que gastan claro, ahora. de golpe, sube de Yo te categoría digo, porque antes era pensá cero que- el consumo. Pensá que yo viví 1 año y medio en Estados Unidos. Cuando vuelvo, si Claro. me comparan con el año anterior, claro. Claro. Gastás 10 La- veces además, más, 100 por veces ahí más. hay Se alguien quitaron los que- descuentos con bajo consumo, perdón. También se quitaron esos beneficios. O sea que por más que uno gaste menos, como decía Mariana, no te viene el descuento. No, pero Ponele- si saltás de categoría, si Saltás gastás de- un poco Ah, más, eso sí. saltás mucho de Y después categoría. con el agua, Pero que no basta con gastar menos o ser más responsable, ya sea con el gas, con la luz. Por supuesto, sería peor si no lo Mirá, fuéramos, ¿no es y cierto? Porque además Tenemos depende que del hacerlo. clima. Y además voy a pasar un chivo porque el otro día había ido a 8 cuadras de mi casa a comprar carne para hacer un asado. Cuando vuelvo, me para un chico, me dice, ¿te acordás de mí? Y le digo, sí, es un chico que tiene una juguetería en Colegiales. ¿Sí? Me dice, te pido por favor, pagaba 270 pesos, estoy pagando 7.200 pesos. ¿Sí? Los 270 estaban mal, los 7.000 de golpe están mal. Y me dijo, ¿qué podemos hacer? Y me dijo, si querés te junto del barrio nuestro, todos los comerciantes te junto. Entonces yo le dije, bueno, mañana yo llevo a mi hijo al jardín y después paso por tu local. Tuve que hacer tiempo en el medio, le estoy mandando el mensaje a él porque yo lo dejé a mi hijo, a las 10 de la mañana fue a la juguetería y estaba Veo que cerrada. haces muchas cosas de la Estaba casa, cerrada. Martín, ¿eh? Entonces, ahora, mañana voy a pasar, que hay discusión el miércoles va a haber discusión en la Cámara de Diputados, pero voy a pasarle aviso al de la juguetería de Colegiales que voy a pasar a buscar las facturas de todos los comerciantes. Pero él no entendía por qué le había subido tanto. Bueno, por eso muchos se están cerrando también, ¿no? El tema para las pymes es muy delicado y esto yo creo que es lo que asusta, ¿no? Que da la sensación de mucho miedo, de que no se puede con lo básico, que son los servicios. Pero por eso es que hay dos discusiones. Una es cuánto tienen que valer. La otra es en qué periodo y con qué previsibilidad. Por eso es que nosotros optábamos, no por subir. Porque a la gente no es solamente que le asusta que subió y que ya no lo puede pagar. no No tiene sabe lógica. cuándo termina, No, cuál es no la tiene lógica. Lo mismo ¿Cuánto va a pasa pagar con el cada agua. mes? Yo pago más de agua que de electricidad.
y pago bastante electricidad, pero parece que tuviera una huerta de hidroponía por la cantidad de agua que me facturan, y lo curioso es que no hay medidor, y cuando uno va a reclamar no hay reclamo posible, y cuando una persona va a pedir tarifa social le dice, ok, después de 1000 requisitos, le pasó una señora de 72 años amiga, le dice, pero tiene que volver el año que viene a revalidar esta asistencia. Entonces, digo, los jubilados habitualmente tienen tiempos, pueden manejarse, pero es cuando hay mucho trámite y mucho impedimento, también muchos se van desanimando y dejan de hacer. Y se resignan. Ahora, Claro. ¿las empresas ganan plata? ¿Las empresas de servicios? siempre. Ahora están ganando plata. sí. ¿Están ganando plata? Ahora Sí. están ganando plata, sí. Y de Pero- hecho, si querés un indicador, ¿qué dice tu acción en la bolsa? Cuando es como mismo, yo te voy a comprar cualquier cosa, tu empresa. Yo te la compro en función de si gana plata o pierde plata y cuánto va a ganar en el futuro. rentabilidad. Y la verdad que las empresas subieron 500% ¿Y su están cotización. invirtiendo en Bueno, en invers- proporción, digamos? Porque la verdad que encima tienen que modernizar mucho. Algunas de ellas venían perdiendo plata en el periodo anterior y eran compensadas por eso, pero venían perdiendo plata. Es decir, nosotros tuvimos muchas empresas o queriendo salir o casi quebradas. Sí, por eso. Teníamos empresas que todas venían maneras- perdiendo plata. Ahora, otra vez, ahí hay un equilibrio. La empresa tiene que ganar plata para invertir y vos la tenés que controlar para que invierta. Por otro lado, ¿sí? También tenés la necesidad de la gente de que eso se adecue de a poco. Por eso a nosotros nos parecía que el mejor esquema es un esquema paulatino, previsible. Vos ya sabés cuánto va a ser cada trimestre por los próximos 8 años. ¿Se puede seguir aplicando ahora en este estado ese planteo que vos hacés, Martín? Sí, se puede, ¿Es pero viable los todavía Sí, pero o ya los es porcentajes tarde? son otros. Sí, mira, el costo fiscal de nuestra propuesta no es muy distinto en los primeros años de lo que es el costo fiscal del gobierno. Pero tratamos de generar un alivio en para saber que tenés una convergencia a futuro. La diferencia es, ellos quieren ir en 2 o 3 años a terminar el problema y yo creo que la gente, por lo que ha padecido, Y hay tiene el otros derecho de que esto se haga en un Mayor plazo más gradualismo, largo, en por lo 6 menos años. en ese aspecto. No, nosotros se lo preguntamos, como bien te decía Diego, a Marcos Peña, si se podría haber hecho todo de manera más gradual. Él decía que no se Pero, hubiera podido. mira, si no se... Primero, yo creo que sí, y que era lo primero que tendrías que haber encarado. Después todo el resto, que impuesto subía, que impuesto bajaba, era subsidiario a esto, porque otra vez, esto era la totalidad del déficit. Si vos me decís, mira, esto ya está encarado en 8 años, todo el resto sirve para acelerarlo o para desacelerar la convergencia a no tener déficit, pero esto era fundamental. Entonces, primero discrepo con él en que se podría haber hecho de otra manera. Segundo, para mí hay un tema de señales, además. ¿Qué quiero decir con señales? Vos le estás imponiendo a la gente, la verdad que el Estado tiene déficit, y hasta ahora lo que hizo es trasladar el déficit a la gente. Le digo, mira, yo no quiero pagar más los subsidios, te lo paso a vos. Las jubilaciones, lo mismo, te lo paso a vos. Es un problema que yo no me... Si estás haciendo eso, y a todos nos cuesta más todo, la verdad es que ahí... Está bien, cancelar lo del avión privado, pero tener ¿Pero por 30 dónde personas cortás? con rango de ministro, tener 30 personas con Bueno, rango de pero ministro... esa es la no gran va. pregunta, Martín. Es gestual. Achicarse. Si vos necesitas modificar el Estado, tenés que generar la legitimidad para hacer eso. Insisto con otros casos. El gobernador de Mendoza se cortó 20% el sueldo cuando arrancó y tenía 14 ministerios, secretarías y tiene 8. Entonces, Ahora, cuando vos eso decís- son todas cosas que son simbólicas, ¿no? No son Que como vos simbólicas. decís, te dan una legitimidad para Sí. después poder hacer un ajuste. Es digamos, lo que reclamamos todos. Si no vamos a ajustar nosotros, que se ajuste la política también, ¿no? Que es un gesto de la política. La pregunta es, ¿hay algún otro recorte significativo que pueda hacer el Estado para no tener que tocar tanto las tarifas o la cuestión previsional? ¿Hay otros gastos que puede recortar el Estado, grandes, contundentes, otros subsidios, otras actividades? Porque la Argentina es una economía muy subsidiada por el gobierno. ¿Hay otros lugares, vos que conocés toda la economía argentina, vos fuiste ministro de Economía, de dónde puede sacar plata el Estado que no sea de los bolsillos de la gente? ¿Existe eso o no Sí, existe? primero creo que hay dos cuestiones. Primero, no es menor que las cosas grandes que vos decís, esto no lo podemos tocar, lo ordenes. Digas, mirá, no lo voy a tocar ahora, pero está ordenado. El sistema ejemplo, previsional, las previsional. tarifas y la obra pública. Esto está ordenado y el consenso es que estas son las cosas que tenemos que hacer. No obra pública electoral, sino esto. Entonces, ordenar el 60% del gasto, aunque no lo toques, regularlo, aunque no afectes a nadie hoy, pero decir, mira, a futuro va para allá. Eso ya es enorme, enorme. En segundo lugar, no conozco a nadie que haya pasado por la administración pública, nadie, que le guste administrar, que no diga, puedo hacer esto mismo con menos plata o con la misma plata pero mejor. Nadie. Yo pasé por el Banco Provincia, por el Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires, por el Banco Central, y en la embajada yo bajé 35% de los gastos en dólares. Y para mí la embajada funciona mejor que antes.
Entonces, se puede hacer. Vos me decís, ¿eso lo que te da es el volumen que necesitas para? No, pero ordenar el futuro, en todo el resto se puede administrar mejor y después, lamentablemente, sí tenés que dar las señales. A vos te parece simbólico, pero no es menor para Pero la Martín, gente. La obra pública... Para, Martín. No estoy diciendo que sea menor, por ser simbólico. Lo que estoy diciendo es si hay algo que además pueda ser significativo desde lo económico, no solamente desde la señal que das política. Ordenar el futuro es fundamental. Fíjate hoy. Qué distinto hubiera sido el hoy. Yo no sé si hoy tendríamos una corrida, si la discusión previsional la política la hubiera dado de otra manera. Claro. Puede ser. ¿Por Pero qué? vos decís la obra ¿Por qué? pública. ¿Por qué? Porque esa discusión no terminó de ordenar el sistema, generó un montón de tensión, una tensión donde 2 veces casi no tenés quórum para discutir algo sumamente relevante, y erosionó la base política del gobierno. Vos vas a hoy, y yo te digo, ¿qué pasó entre esa discusión y esta? Si me preguntás a mí, lo voy a decir de una manera brutal, la oposición entendió el juego y el gobierno no. ¿Por qué? Porque el kirchnerismo se dio cuenta de que no tiene que ir a tirar piedras, ni prepotear. Dijo, si me pongo un poco más racional, por ahí atraigo a otros con un tema que sea sensible. Y el gobierno, que ahí se encerró, acá sigue encerrado. Entonces, si no hubiera sido así la discusión de hoy tampoco sería así. Si el gobierno hubiera aprendido, la discusión de hoy tampoco sería así. Entonces, yo creo que si Argentina hubiera ordenado muchas cuestiones, consensuadamente, aunque no tenga un impacto hoy, ordenar el futuro, el gran shock de la Argentina, cuando hablamos de shock o gradualismo, a mí me parece un falso dilema. El gran shock de la Argentina, que todos sentiríamos como positivo, es se pusieron de acuerdo en ordenar esto. Y después, ¿cómo es el ordenamiento? De a poquito. Se pusieron de acuerdo que van caminando al obelisco. ¿Y cómo arrancan? De a un paso por vez. Ese es un shock extraordinario. ¿Hace cuánto que no tenemos eso en Elecciones cada 2 Argentina? años. Elecciones cada 2 años. Digo, te acompaña el año no eleccionario. Y después... Martín, ¿somos el único país del mundo que tiene elecciones cada 2 años? No, pero... Porque si no parece... Esas son para mí las soluciones mágicas que queremos los argentinos. ¿Cuál es el problema? Que tenemos elecciones cada 2 años. Y Estados Unidos renueva la Cámara entera de Diputados cada 2 años. Está bien, pero acá frente al déficit lo corren por derecha y por izquierda. Por derecha lo corren y le dicen kirchnerismo de buenos modales. Sigue gastando lo mismo. Por izquierda, bueno, ya sabemos todos los reclamos por dónde vienen, tarifas y todo lo demás. Ahora, la plata que se gasta. El gobierno de Macri se le pasó denunciando que la obra pública de Cristóbal López, de Lázaro Báez, nada había sido ejecutado. Que te habían dejado comprar zapatillas, que el consumo era camperas, algunas motos y nada más. Y que no te habían puesto la cloaca, el agua. Creo que el gobierno lo que dice que en 2019 todos los días va a tener como una obra pública para presentar de cara a las elecciones. ¿Y son las obras públicas relevantes que necesitamos? Porque Y hay algunos sí. casos sí, las cloacas es fundamental. Hay otros casos que yo veo obras públicas, y cuando lo digo, algunos se enojan, pero yo veo obras públicas que no son ¿Cómo relevantes. cuál, por ejemplo? La de la ciudad, ¿no? El Paseo del Bajo. Algunas cosas no son urgentes. ¿No? O el centro de convenciones que vos denunciaste en la campaña. Bueno, pero por eso, entonces digo, ahí hay discusiones que... Hay un momento que tenemos que decir, ¿qué es lo que hace? El Estado nos saca mucha plata y no le alcanza. Entonces tenemos que empezar a decidir qué cosas sí son prioritarias y el Estado hace bien, perfecto. Qué cosas sí son prioritarias y el Estado no hace. Y qué cosas no son prioritarias y el Estado Pero el hace. ciudadano medio no accede a eso, Martín. Yo entiendo tu lógica. Exacto. Y coincido, pero digo, cuando van a gastar 40 millones en un desfile de Navidad para un día que es efímero, el que votó o el que no votó no puede ir a tocar la puerta y decir, señor, no gaste mi plata en eso. No, puede votar la próxima vez. De todas maneras, Lamentablemente, Martín, sí. la voracidad fiscal que también tuvo cuando vos estabas en el gobierno con la 125, también estuvo en tu ministerio, esa voracidad hace que, por ejemplo, una factura de luz tenga no solo impuestos, sino tasas. Es decir, la tasa tiene es retributiva, tiene que haber algo del otro lado y no te dan, como vos dijiste, ni alumbrado, barrido, limpieza, te dejan sin darlo. Esa voracidad fiscal en la Argentina hace que, recién mencionaba a Diego y creo que Pablo, el tema del mayorista. Un gran cuento. ¿Quién compra mayorista en el mayorista? Vas y compras de a uno. Es decir, te ponen el cartel mayorista, pagan la mitad de ingresos brutos, porque un tipo en un supermercado paga 5 y el mayorista paga 3. Y además de eso, en la tasa unificada de actividad económica en Tandil, el tipo que tiene el supermercado paga el 1,40, el 1,20 y el del mayorista 0,40. Es decir, acá los grandes manejos para ganar guita es cómo esquivar a los impuestos, que los chinos son campeones mundiales. Pero la realidad es que... y después terminás, una manga de ladrones en Carrefour cambiaba la guita contra cheque, la caja de todas las cajas de
de Carrefour y terminan premiándolos dándole la mitad de las cargas sociales. Bueno, Digo, es ese desequilibrio el que la gente lo tiene loco. A ver. Por eso uno paga 3.000, el otro paga 1.000, porque está lleno de recovecos donde se mete nada más que los más aptos, los más vivos. A ver, dos cuestiones. Primero, la voracidad fiscal es no un emergente, pero se incrementó muchísimo en los últimos 10 años en Argentina. Argentina subió casi 12 puntos el gasto, el 12% del total de la economía el gasto en los últimos 10 años. Volviendo al punto, porque como mencionaste lo de la 125. La 125 empezó porque yo quería discutir los subsidios que en ese momento eran 15.000 millones de pesos. Hoy son 500.000. Como los manejaban Jaime y De Vido y Moreno, los de alimentos, no lo quisieron tocar. Como no lo quisieron tocar, Moreno quiso poner precio de la soja fijo $80 la tonelada. 180 dólares la tonelada cuando valía 500. Y así arrancó la 125. Entonces, el diagnóstico es exactamente el mismo hoy que hace 10 años. En segundo lugar, lo que vos decís es cierto. Para eso tenés mecanismos que el Estado no utiliza. Yo presenté una ley que se llama Ley de Defensa de la Competencia, que todavía se está discutiendo en el Congreso. Entonces, si vos tuvieras un tribunal de defensa de la competencia que mira esto y una defensa del consumidor que funciona a gran escala en conjunto con defensa de la competencia, resolverías muchas de estas cuestiones porque habría un criterio específico para ver cómo se resuelven Bueno, pero hablando estas con cuestiones. los dos puntos, a ver, los dos extremos de las dos miradas económicas del último tiempo. Hablas con Guillermo Moreno y con Miguel Brown y ninguno de los dos tocan a los supermercadistas. Porque dice que la cadena de valor en realidad se inicia antes, tiene que ver con los productores, pero hay como una especie también de protección. Salvo Elisa Carrió, que salió a decir que eran una manga de estafadores, pero digo, hasta ella, anteriormente los cuidan. ¿Tienen que ver con el incremento en los alimentos, con estas 10 veces que sube el valor en 10 años de un producto como la yerba mate? ¿O en realidad la raíz del problema es antes? A ver, eso depende mucho del momento. Por ejemplo, en el momento que Guillermo Moreno era secretario de Comercio, los supermercados tenían... Los supermercados internacionales, Mauricio mencionó uno, los márgenes más altos del mundo en la Argentina. Hoy ya no tienen los márgenes más altos del mundo en la Argentina. De hecho, están perdiendo algunos de ellos consumo a mano de competencia más pequeña. Entonces, no siempre es igual. En segundo lugar, cuando uno quiere averiguar por qué es eso, hay un montón de cuestiones, ¿sí? No es solamente la última milla. Entonces, si vos producís en La Rioja tomates y los tenés que traer acá y los tenés que traer en camión, ya de por sí es caro, ¿sí? Si además tu negociación con el gremio de camioneros es de la debilidad y no tenés una manera alternativa, que es un ferrocarril, para traerla, es más caro. Si además el ferrocarril se lo das a Moyano, también va a ser más caro. Si además tenés impuestos cada vez más altos, es más caro. Si además tenés un costo de capital, una tasa de interés cada vez más alta, es más caro. Entonces hay un montón de cuestiones distintas, porque a veces... Yo me acuerdo, la solución mágica es, creo mercados centrales por todos lados. Entonces digo, pero pará, me tenés que explicar por qué el mercado... Primero, ya hay un costo que no tiene el mercado central que tiene un supermercado, que tiene un montón de bocas de expendio, porque entonces tiene un costo inmobiliario, el costo de trasladarse es mío, me lo tira a mí en lugar de él estar cerca mío. Entonces ya ahí tenés... Ahora, ¿después qué hay? ¿Venden en blanco o venden en negro? ¿Cómo funciona? Entonces, lo que se requiere, por eso la Ley de Defensa de la Competencia, lo que se requiere es que alguien estudie en serio los temas, no que digamos, un día sale Carrió y dice, son los supermercados los malos de la película. No resolvimos nada. Entonces, requiere otra vez números, investigar, rigurosidad y honestidad para investigar estas cuestiones. Por eso la Ley de Defensa de la Competencia. Otra cosa que nosotros propusimos y que por suerte es ley, se llama Oficina de Presupuesto del Congreso. Los diputados y los senadores votan todo el tiempo cosas que tienen impacto fiscal y no tienen un solo número de cuánto es el impacto fiscal. Entonces, cada uno de nosotros tiene un asesor que le dice cuánto cuesta. Entonces, Mariana tiene un asesor que dice que bajar tal impuesto, fíjense ahora con lo del IVA, la discusión de cuánto cuesta bajarle el IVA, la mitad del IVA al domiciliario de las empresas. ¿Cuánto cuesta? Los diputados vamos a votar, tendría que haber una, por suerte ahora hay, pero no arrancó, tendría que haber una oficina de presupuesto del Congreso que diga, no son los números que dice Mariana, ni Diego, ni Pablo, estos son los números. Pero además Cuando hay una ustedes disparidad voten, gigante, estos son los Martín. números. Vos fíjate, y ARAF, que es un instituto que hace análisis fiscal, que es muy serio, decían 90.000 millones. Duhovne cuando habló dijo 200.000 millones y hoy Diego Bocio a la mañana decía 10.000 millones. Entonces Bueno, la diferencia son, está bien, pero ahora, es entre la vida y la muerte. Ahí digamos. estamos hablando de la institucionalidad y cómo funciona el Congreso, que es una de las instituciones, que es uno de los poderes del Estado. Porque cuando hablamos de que el Estado gasta mucho, el Congreso está incluido, la justicia está incluida, gasta mucho y no rinde lo que debería rendir. ¿A vos te parece
que un Congreso que dentro de 2 días tiene que discutir un tema tan sensible como este sobre uno de los proyectos no tiene el costo? Martín, 2 días antes los Entonces, vos gobernadores preguntás cuántos meten el años freno hay. de mano porque se dieron cuenta que con su idea del IVA perdían 14.000 millones. Entonces algún genio le dijo, che, mirá que perdemos 14.000 millones, y ahí pusieron el freno de mano y se hacen los bondadosos y se corren de la de ellos. Pero por eso, esa es la manera, Con otra la vez nuestra, insisto, no. este es Claro. 1 de cada 5 pesos que el Estado Nacional gasta, lo gasta en subsidios, lo llevó a gastar en subsidios. ¿Lo vamos a discutir así? Terrible. Y estamos diciendo que nadie sabe bien qué paga, por qué paga, Bueno, y que pero adentro cuando le el viene gobierno hasta gasto de central- sepelio. Lo Cuando el vamos a gobierno discutir así. central le dice a los gobernadores, ustedes también resignen de la de ustedes, saltan seguramente en bloque diciendo, para. A María Eugenia Vidal, ¿cuánto le diste? 100.000 millones en 2 años, y a nosotros encima nos estás recortando. O sea, la política está con la economía en una permanente pulsión o pulseada. Es así, pero de hecho la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires es una de las que más impuestos tienen sobre las tarifas de servicios públicos. No es culpa de María Eugenia. Claro. María Eugenia Vidal también heredó esa situación, pero no puede ser que en una provincia no te carguen ningún impuesto adicional a ingreso bruto y en otra provincia te carguen 4 tasas distintas y sobre eso el municipio te cargue otras. Ahora, escúchame, vos decís que vas al carnicero, a la juguetería, ¿no? ¿Todos te hacen un consultorio económico? Digo, porque Pero a te vos lo te hacemos pare- nosotros. Que No somos- podés caminar. la carnicería no me hizo ningún consultorio económico. Volviendo a la carnicería, sí. Pero la gente, obviamente. Pero cuando pasa esto, Argentina es el único país del mundo, yo no conozco ningún otro país del mundo, que la gente, cuando te para por la calle, te pregunta, ¿esto aguanta? Esa es la gran Y pregunta. cuando- Yo te la pensaba hacer ahora. Y cuando tenés momentos de turbulencia con el dólar, todo el mundo que ve un economista que conoce, le quiere hacer una pregunta. cual. ¿Y esto te digo aguanta? más, Diría Mariana. ¿Esto aguanta? Esto, venía con eso. Y te digo, en muchas, a veces me pasa, no solamente que me preguntan, el otro día estaba desayunando, en la mesa al lado, tenían una explicación, había 2 personas hablando, yo no sé, no los conozco, tenían una explicación bastante sofisticada de lo que estaba pasando. Insisto, el argentino, vos traes un japonés a vivir a Argentina y se funde en 2 minutos. El argentino sobrevivió, todas las que sobrevivió, y vamos a ponerlo distinto, yo que soy medio darwinista. Los únicos argentinos que pudieron sobrevivir a crisis cada 5 años son aquellos que entienden muy rápido el juego. Entonces, todo lo que estamos acá, llegamos hasta acá y sobrevivimos. Es así. Yo tengo un amigo que dice, el argentino medio o la pyme puede tener la misma noción del largo plazo que una gacela en la sabana africana, que es que no me coman en los próximos 30 minutos. Y en el minuto 31 arrancás de vuelta. Ahora, si llevas 40 años de que no me coman en los próximos 30 minutos, tenés un ejercicio significativo panorama para de un sobrevivir. peligro total. Entonces, la pregunta de si esto aguanta es... Por 30 minutos. Vamos por 30 minutos y así vamos renovando. Pero volvamos al inicio para ver si esto aguanta. Lo primero que digo, el gobierno tiene un montón de instrumentos para trabar el juego. Para trabar la fuga de capitales, para que no se dispare el dólar. Tiene un montón de cosas. La pregunta no es si esto aguanta, la pregunta es si podemos revertir y discutir de otra manera lo que nos pasa para corregirlo, no aguantar. Claro. Yo no quiero aguantar, yo quiero que Vivir seamos capaces bien. de corregirlo. No, la Claro. gente tiene la gran pregunta de cómo sigue esto, ¿no es cierto? O sea, una crisis, entre comillas, financiera, llamémoslo como queramos llamarlo, pero la semana pasada nos asustamos todos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que viene? ¿Qué meses nos esperan? Otra vez, el gobierno ahora generó, no sé cómo está el mercado ahora, no sé si Subió alguien- 20 centavos el dólar, inyectaron 1.500 millones de dólares los bancos. Bueno, entonces, a eso iba. El gobierno tiene instrumentos para hacerte más atractivo que darte en pesos o pasarte a dólares. Entonces, cuando te paga 40% de tasa, decís, mira, no, todavía tengo mucho miedo. Bueno, te pago 50, no, te pago 60. No tengo... Listo, hay un momento en el cual decís, bueno, listo, me quedo en los pesos porque no creo que el dólar va a valer 40 a fin de año. Entonces me quedo en pesos. Pero eso genera otro problema, que es que como lo que no hay es una confianza de base sobre hacia dónde estamos yendo y qué va a pasar, siempre tengo que jugar con libero, stopper y el 5, entonces no ataco. A defender. No, jugás a defender. No avanzás. Entonces, mañana te digo, bueno, las pymes empiezan a tener problemas de pago de sus créditos, no pueden financiarse, la actividad económica cae. Digo, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo bajar la tasa? No, no puedo bajar la tasa porque la gente se me va a olvidar. Entonces ahí ya hay una tensión que existe. Y existe porque los argentinos y el resto del mundo creen que dadas las condiciones de no acuerdo sobre un montón de cuestiones fundamentales, este dólar a este nivel no sirve para que la Argentina produzca. Perdón, ¿y qué nos sostiene para el futuro? Porque escuchándolo atentamente, con el análisis que haces, la información que tenés, digo, nos levantamos a la mañana, ¿por qué debemos seguir siendo optimistas? Yo creo que Pablo hizo una muy buena pregunta al respecto, que es
¿cuáles son las señales? Para responderte, es qué señales da la política a partir de ahora que ve, ¿sí? Sobre todo el gobierno, que ve que la situación es mucho más difícil y delicada de lo que nos estaban diciendo y de lo que ellos mismos creían. Entonces, ¿cuál es la respuesta a eso? Es, ¿conseguimos inteligencia colectiva? ¿Somos capaces de sentar a otros para a un acuerdo? ¿O cualquiera que piense un poquito distinto que vos está fuera? Si el gobierno cambia eso, yo soy más optimista. Vos preguntaste al principio, ¿el año pasado no había más acuerdos, en el 2019 no había más acuerdos en la Cámara? ¿No se juntaban por los holdouts? Sí, el primer año. El primer año. Bueno, entonces digo, el primer año, perdón, ya estamos en pasa rápido. El pasado no pasó mucho. Entonces, si vos ves que el gobierno empieza a convocar de esa manera y somos más moderados, estamos dispuestos a pagar un costo, yo soy optimista con la Argentina. ¿Vos te considerás parte del grupo que está fuera del gobierno por pensar distinto? ¿Vos te incluirías en ese grupo? Sí, porque no se permiten visiones distintas, ni diagnósticos distintos, ni soluciones distintas a un diagnóstico que puede ser parecido en algunas Digo, porque ahí cosas. puede estar Alfonso Pratgay, Carlos Melconian, Emilio Monzó, estamos incluyendo a Martín Lustó también. ver, Todos además con pensamientos muy distintos entre ustedes también, digamos. No es que es el mismo pensamiento, el de ustedes, digo, el de este grupo. Cada uno tiene sus miradas. Pensamos Sin distinto, embargo, todos se fueron pensamos del distinto, gobierno. pero algo pasa, por eso digo otra vez, el ánimo con el que el gobierno encara esto para mí es muy importante, más allá de que tenga los instrumentos y la capacidad técnica para parar la corrida, etc. ¿Qué quiero decir con los ánimos? Yo pienso distinto que Melconian, pero tengo respeto a Melconian, es un muy buen economista, pero pienso distinto, tengo otra mirada. Puedo pensar distinto que Alfonso Pratgay, pero tengo un gran respeto a Alfonso Pratgay, es un muy buen economista. Entonces, algo raro pasa cuando la gente que sabe dentro del gobierno de economía no está hoy en el gobierno o estuvo. Esa gente te aporta, aunque no sea del gabinete. ¿Te aporta consultarlo a Alfonso Pratgay? Sí, te va a dar una mirada distinta a la que tiene Duhovne. ¿Te aporta consultarlo a Melconian? Sí. Pero no pueden sentir que vos los consultás, pero después en realidad no le das bola para nada. Claro. ¿Te aporta la mirada de Emilio Monzó a la hora de construir? Sí, un montón. Un montón. Y no están. Y no se sienten adentro. Entonces, parece que la primera cosa es que el gobierno dé señales de que esa gente que se sintió, que la expulsaron o que no se siente parte porque no se admite un pensamiento un poco distinto, vuelva a sentir que tiene para aportar. Y estoy seguro que está dispuesta a hacerlo. Seguro. Emilio, Alfonso, Carlos, seguro. Le pedirían cambiemos a cambiemos. Sí. Ahora seguimos, Martín. Este año vos alentás a la selección y nosotros te alentamos a vos. Efectivo sí te da 15.000 pesos en 12 cuotas fijas de 1.850 pesos. Llama ahora al 0800-333-0999 o acércate a una de sus 94 sucursales. Con Efectivo sí ganamos todos. Efectivo sí te da 15.000 pesos en 12 cuotas fijas de 1.850. Llama ahora al 0800-333-0999 o acércate a una sucursal. Con Efectivo sí ganamos todos. Muchas gracias, Efectivo. Sí, enseguida seguimos con Martín Lustó y esta mega clase de economía que estamos tomando. Pero bueno, aprendemos mucho escuchándote. ¿Tenés goteras y filtraciones? Usa la nueva super capa poliuretánica de Venier, flexible e impenetrable. Se adhiere al techo o frente a tu casa. Y es muy fácil de pintar. Mira. Nadie había logrado derrotar a las filtraciones hasta que llegó Venier Supercapa Poliuretánica, elástica, impenetrable. Nueva tecnología de poliuretano única en Argentina. Venier, la Supercapa Poliuretánica. Muchas gracias, Venier. Ya seguimos conversando con Martín. Ahora en el corte te van a agarrar todos, Martín. Prepárate. Es como te agarra el de la librería, el de la verdulería, el carnicero. Acá te va todo, te vamos a agarrar. Te dio alto el colesterol. Phyto Chia Caps te ayuda a reducirlo de forma completa. El único con doble acción que deja el colesterol fuera de juego. Mira. Phyto Chia Caps es el único doble acción, porque tiene aceite de chía que ayuda a reducir el colesterol que produce tu cuerpo y fitosteroles, que evita la absorción del que consumimos con los alimentos. Con el colesterol no se juega. Proba Phyto Chia Caps doble acción. Mucho más que chía. Muchas gracias, Phyto Chia Caps. Muy bien, ya continuamos. Cada día elegimos deseos, sueños, vínculos, elegimos una mirada, una caricia, pequeños gestos de amor. Cuando elegimos Ives menos odio, elegimos dar más amor. Ives, mira. Más amor, menos odio. Cuando elegís Ives menos odio, elegís dar más amor. Ives.
Muchas gracias, Ives. Muy bien, y antes de irnos a la pausa, te cuento que Viviendas Montreal sigue creciendo. El lunes inauguró la nueva sucursal Comodoro Rivadavia. No pierdas más tiempo y hace realidad tu sueño. Con Viviendas Montreal, vos podés. Mira. Viviendas Montreal, la empresa de steel framing más grande del país, te permite hacer realidad tu sueño. Tu casa con corazón de acero y paredes en ladrillos, en cuotas fijas y en pesos. Llámanos, búscanos en Facebook o acércate a nuestras sucursales. Con Viviendas Montreal, vos podés. Muchas gracias, Montreal. Nos vamos a la pausa. Martín, ¿te puedes quedar un ratito más con nosotros? No le dejé mucha opción. Yo estaba mirando la hora. Pobre, hoy te sacamos todo el jugo. Ya volvemos, no te vayas. Aquí estamos de vuelta. Enseguida seguimos con Martín Lustó, que lo hicimos quedar. Gracias, Martín. Sé que estás reocupado, pero bueno, lo valoramos. La verdad que en estos momentos de tanta turbulencia económica, a la gente le viene bien entender lo que está pasando, ¿no? Eso da tranquilidad. ¿Querés tu piel suave y fresca? Midermus crema de ordeñe con alta dosis de vitamina A es lo que necesitas. Amás tu piel, amás Midermus. Midermus, cuidadosamente elaborada por Laboratorio Biosintex. Hacete fan en las redes y conocé los mejores tips. Mira, Midermus crema de ordeñe. Con 4 ingredientes esenciales para una piel suave y fresca. Efectos reales, sensaciones Midermus. Muchas gracias, Midermus. Bueno, nos queda poquito tiempo para compartir con vos, Martín, pero un poco para redondear lo que veníamos hablando de la inflación, que es sin duda la preocupación más grande que hay. ¿Cómo se puede hacer para que los precios no suban tanto? Digamos, ¿debería haber control de precios? Control de precios sí, control de precios no. O sea, ¿qué podría hacer el gobierno para, de alguna manera, frenar esto? Los controles de precios, primero, los controles de precios tienen que ser, cuando se instrumentan o si se instrumentan, tienen que ser acotados en la cantidad de productos y acotados en el tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque vos podés tener un control de precios. Suponete que yo te digo, le voy a poner un precio a la copa. Sí. ¿Sí? Precio fijo, no puede subir. Y abajo me subís la energía, me sube el costo del vidrio, Sí. me sube el agua con la que le tengo que llenar, me sube la mano de obra. En algún momento eso se desborda y cuando se desborda es como que salta la tapa de la olla. Entonces, primero, los controles de precios solo funcionan en muy corto plazo con productos acotados y si haces el resto del trabajo que tenés que hacer. Si no, es un alivio temporal que te genera un problema al día siguiente. O sea, que el resto del trabajo que tienen que hacer es esto que venimos hablando desde el principio, ¿tiene que ver con escuchar al resto, entonces? Yo creo que tenés un desafío más de índole política que económico para ordenar el futuro de la Argentina, que la situación, otra vez, no es un cataclismo, no es el 2001, no hay que asustar a la gente con eso, pero sí es delicada, es grave, la gente lo siente, la está no le viviendo, alcanza la entonces plata. es así, entonces, y las cosas que vos tenés que hacer o que está haciendo el gobierno frente a una corrida cambiaria, generan que el resto de las cosas que nos molestan sean más graves. Bueno, Entonces, Martín, pero la inflación es más alta, la actividad económica es más baja, entonces hay ¿Cuánto momentos... puede subir la inflación? ¿Cuánto le calculan? No, yo creo que este año, si seguimos con las cosas como están ahora, estaremos cerca de 25%. 25%. Mucho, es más que el año pasado y obviamente mucho más que la meta que se impuso el gobierno del 15%, que ellos dicen que no es una meta, sino como un proyecto, ¿no es cierto? No, pero ahí tenés una dificultad. En los 4 años de Cristina, el ingreso por habitante de la Argentina cayó. O sea, no creció en Argentina y somos más personas, entonces el ingreso por habitante cayó. Ahora estamos en un estancamiento. Si querés, este año la cifra estadística te va a decir algo distinto de lo que van a sentir los argentinos, porque hay algo que se llama arrastre. Claro. Los crecimientos se miden en promedio. Entonces, si vos tuviste un crecimiento que es así y al final se desacelera, vos en la comparación estadística arrancás de acá, pero ya, si comparás con esto, pero arrancás de acá arriba. Entonces, aunque no crezcas nada, ya la estadística te muestra que vas a crecer. La estadística en la Argentina este año te va a mostrar que vas a crecer, pero no lo vas a sentir porque en rigor, si medís desde enero hasta diciembre, Argentina va a crecer muy poco. Bueno, ¿podemos ser optimistas igual? Vos empezaste diciendo que lo teníamos que No, ser. pero yo soy optimista. Creo que una cosa es ser optimista y otra cosa es ser ingenuo o pueril. Exacto. El optimismo tiene que tener fuentes Sustento, fundadas. claro. Entonces, yo soy optimista porque Argentina tiene unas condiciones extraordinarias en un montón de rubros. Ni siquiera voy a entrar en los recursos naturales. Realmente Argentina yo la comparo con cualquier país de Latinoamérica. Es un problema de desorden nuestro y de falta de consenso sobre ciertas cuestiones que son básicas y que otros países ya atravesaron y resolvieron. Ahora, Argentina ha resuelto cosas más graves
Y otros países hemos visto que han resuelto cosas más graves. Colombia, sin ir más lejos, viene de una guerra civil. Entonces, la verdad es que existe la posibilidad, pero existe la posibilidad siempre y cuando nos empecemos a poner de acuerdo sobre ciertas cosas. La principal cosa sobre las que nos tenemos que poner de acuerdo es algo que hemos subestimado, administrado mal, que es ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado en la Argentina? Yo creo que esa es una discusión que es rica, interesante y que se puede dar empezando mañana durante el próximo año y medio para saber que el próximo gobierno, sea del signo que sea, arranca con un diagnóstico concertado con los demás de qué es lo que hay que hacer y transitar el camino de los próximos, ¿cuántos son? 18 meses, 20 meses, de esa manera, sabiendo a qué nos tenemos que comprometer todos. Yo si veo eso soy optimista. Gracias, Martín. Un placer haberte tenido ustedes. con nosotros. Nos vamos a una pausa, enseguida regresamos. Ya venimos, dale.